La grabación y comenzamos. Buenos días a todos y a todas. Bueno, mi nombre es María Sousa, soy técnico de la oficina Acelera Pyme de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Villagarcía de Arousa, y me acompañan en la sala José Rodríguez, que es nuestro coordinador, y Diego González, que es otro técnico de la oficina. Es un placer dar continuidad a nuestra formación en este año 2026 con la jornada IA en 2026, oportunidades de éxito y amenazas de fracaso, todo lo que debes saber para aprovechar la inteligencia artificial a tu favor en este año. En las jornadas del año pasado exploramos cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a planificar mejor y optimizar la productividad, y hoy pues vamos a ir un pasito más allá y descubriremos cómo ha evolucionado la IA, qué nuevas formas de trabajo están surgiendo con los modelos de razonamiento y cómo podéis diseñar un plan maestro para que os permita aprovechar las oportunidades sin caer en los errores más comunes. Desde la oficina Acelera Pyme seguimos comprometidos en ofreceros formación útil, adaptada a vuestras necesidades y con un enfoque práctico para impulsar la digitalización de vuestros negocios. Para ello nos acompaña hoy Damián García, que es experto en neuromarketing y estrategias digitales. Damián García Campos es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Vigo, cuenta con más de 18 años de experiencia en el sector del marketing y 8 como dueño de un negocio. Ha dirigido los departamentos de creatividad, innovación y marketing online en agencias como Red Unio, Dos Tipos Guapos o Marketing de Batea. También ha trabajado como director de marketing para el grupo Vera Textil. Ha sido docente en la Universidad de Vigo, la IFE Business School de La Coruña y la Cámara de Comercio Pontevedra, Vigo y Villagarcía. Hoy es director de la agencia de marketing Emotiv Neuromarketing, donde ofrece sus servicios de marketing digital y sistemas de venta, y lidera la startup All My GPT, con la que busca ayudar a empresas y profesionales a sacar el mejor partido de ChatGPT. Para quienes queráis profundizar en su trabajo, os invito a visitar www.emotiv-neuromarketing.com. He de indicar que las oficinas Acelera Pyme para Kit Digital, puestas en marcha por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, con la colaboración de Cámara de España, tienen como objeto impulsar la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas, micropymes y autónomos. Las actuaciones están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation EU en el marco de la Agenda España Digital 2026 y el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025. Al finalizar recibiréis un correo con una breve encuesta. Al completar esa breve encuesta podréis acceder a la presentación y a la grabación de esta sesión. Además, nos encantará recibir vuestras sugerencias sobre futuros temas de interés. Recordad que en este correo también encontraréis nuestros datos de contacto para cualquier consulta sobre el kit digital. Muchas gracias por estar aquí y espero que esta jornada os resulte inspiradora. Por mi parte, comentaros que agradecería también que la ficha que os mando siempre, que pone asesoramiento del kit digital, son fichas que no comprometen a nada, ¿vale? Que realmente son simplemente para poder cumplir con los objetivos de lo que es nuestra oficina Acelera Pyme, porque nosotros sí que también tenemos unos objetivos, y que realmente a través de ellas, aunque a vosotros no os compromete a nada, nosotros logramos seguir pudiendo dar este tipo de formaciones y que todos estemos también un poquito más al día. Le voy a dar paso a Damián, que realmente es el responsable de nuestra ponencia y es el que sabe. El que se haya incorporado ya desde el principio ya sabía, pues eso, lo de la canción, qué significaba. El que no, pues me imagino que Damián lo seguirá metiendo en el medio de la presentación para que a todos nos quede un poquito más claro. Espero que sea de gran ayuda, que os ayude esta ponencia, y Damián, cuando quieras. Y nada, muchas gracias a todos y bienvenidos. Pues muchísimas gracias, María, por la presentación. Muchas gracias por la invitación a dar esta ponencia en la Cámara de Comercio. Y muchísimas gracias a a las 65 personas que estáis con nosotros y a las que se van uniendo poquito a poco, porque vuestra asistencia es también lo que hace posible que sigamos haciendo estas charlas, también que la Cámara siga confiando en invitarme a mí, ¿vale? Así que nada, os lo agradezco mucho, os agradezco mucho esto y voy a intentar aportaros todo el valor posible dentro de estas algo menos ya de 2 horitas que vamos a poder dedicarle. Vale, los que habéis entrado
y os habéis encontrado de repente con una canción que yo he llamado el rap de la IA, ¿vale? Aunque es un poquito más melódica que lo que sería un rap, pues está hecha con Suno y ChatGPT, ¿vale? Para poneros un poquito en contexto, es una canción que se hizo utilizando herramientas de inteligencia artificial en menos de una hora para hacer una pequeña demostración a un cliente de lo que se puede llegar a hacer con IA. ¿Vale? Directamente lo que hicimos fue pedirle a ChatGPT que analizara nuestra página web y que hiciera una canción dedicada a nuestro cliente ideal para, bueno, pues ahí el prompt sí que es verdad que está un poquito más elaborado, pero bueno, la verdad es que el resultado quedó bastante pegadizo. Dicho esto, empezamos con la presentación. Vale, hoy vamos a hablar sobre oportunidades de éxito y amenazas de fracaso. ¿Qué significa esto? Es un poco pensar en cómo vamos a ir repasando hoy cómo ha cambiado un poco el tema de la inteligencia artificial en estos 2 años, dónde nos estamos situando hoy, ¿vale? Y qué oportunidades un poco se despiertan, qué oportunidades y qué amenazas vamos encontrando en este día a día. Qué oportunidades, qué amenazas y cuáles son las herramientas que deberíamos controlar y el enfoque que tiene cada una de estas herramientas. Vale, nosotros pues yo empecé a dar formaciones sobre IA en la Cámara de Comercio ya hace más de un año y un par de meses, y os diré que no tiene nada que ver el enfoque que le daría a una formación, pues hace año y medio con lo que estoy dando a día de hoy. ¿Por qué? Se trata de herramientas que están cambiando muchísimo, que cada vez tienen más alcance. Así que lo primero es importante que nos situemos, ¿vale? Que vayamos un poquito, que empecemos 2026 sabiendo qué es lo que hay, hacia dónde está yendo, qué cosas puedo ir incorporando y qué errores puedo cometer a la hora de incorporarlo, ¿vale? Y sobre todo qué oportunidades puedo dejar pasar. Bien, vamos a pensar un poquito. Lo primero, yo me quedo con esta frase que la evolución de la IA ha sido un poco desde el texto al razonamiento, ¿vale? Este sería el primer cambio que vimos, ¿vale? Eh, ¿Por qué el primer cambio que vimos? Pues porque realmente nosotros nos encontrábamos que empezamos con esto, pues más o menos en 2023, y empezamos con el tema de, nos empezaban a hablar de los chats de inteligencia artificial, ¿no? Empezamos a escuchar la palabra modelo de lenguaje, lo que eran los LLM, que, pues bueno, era una novedad interesante, ¿no? Tú empezabas a chatear entrabas en un chat, empezabas a hablar con ChatGPT y parecía que hablabas con una persona, le pedías que escribiera una canción, un poema, o que te contara un chiste, y resulta que hacía cosas distintas cada vez. Y era muy llamativo, ¿no? Nos empezaban a contar que esto era porque intentaba predecir cuál era el texto más probable para una respuesta. Vale, los que habéis estado en el taller que hicimos para detectar alucinaciones, pues bueno, explicamos bien en detalle un poquito cómo es ese funcionamiento, esa predicción de texto y este punto del origen probabilístico, ¿vale? De los LLM. Y bueno, era una novedad curiosa que poquito a poco fuimos incorporando en nuestro día a día. ¿Qué es lo que pasa? Desde entonces hemos cambiado un montón, ¿vale? Hemos pasado a modelos simplemente de lenguaje a modelos de acción, ¿no? Que ya empiezan a hacer cosas, que hacen razonamiento y que luego ejecutan. Y que pasan de ser una novedad a ser una parte crítica en la infraestructura de las empresas, ¿vale? Nos ayudan a ir muchísimo más rápido, incluso hay sistemas que podemos empezar a delegar en la IA, ¿vale? Hemos pasado de tener una herramienta para chatear con ellos a un sistema que nos ayuda a hacer cosas. Pero antes os hablaba de cómo hemos pasado de texto a razonamiento, ¿vale? Porque el primer cambio que vimos es que antes nosotros teníamos un sistema que hablaba, le mandábamos un mensajito a ChatGPT y nos respondía al momento, ¿no? Al principio los que lo usabais decíais, bueno, es que a veces te contesta más rápido, a veces más despacio, pero la respuesta era más o menos inmediata. Los que lo utilizabais entonces y lo utilizáis ahora, o los que estáis acostumbrados a cambiar los modelitos que os marcan ahí, pues veréis que ahora mismo tenemos sistemas de respuesta inmediata y otros que tardan más, que nos dicen, estoy razonando, estoy pensando, o que empiezan a hablar consigo mismo. Y eso al final es que lo que se daban cuenta es que la manera de que un LLM, un ChatGPT, un Gemini te respondieran mejor y no alucinaran, era ir metiéndole pasos intermedios, ¿no? Ir generando como una especie de monólogo interno para que la IA hable consigo misma y poder ir corrigiendo las cosas, ¿no? Es lo que llaman cadena de pensamiento, o chain of thought, dentro del sector. Directamente lo que hacen es que la IA esté programada para cuando razona hacer una serie de procesamientos internos, una serie de preguntas que se va haciendo a sí mismos, como que tuviera una especie de modelo mental implantado para poder verificar, planificar, corregir su trabajo y luego nos da una respuesta final. ¿Vale? Por eso tarda más en respondernos, pero la realidad es que está haciendo un proceso mucho más complejo. Un proceso mucho más complejo que evita alucinaciones y mejora siempre la calidad de la respuesta. ¿Vale? Es como si nosotros respondemos algo al momento sin haberlo pensado,
o nos ponemos a reflexionar sobre ello. Realmente el proceso es muy parecido. Nosotros muchas veces antes, a la hora de afrontar un problema tenemos una especie de monólogo interno y vamos resolviendo las cosas. Esto sería algo bastante parecido. ¿Vale? Nos permite validar las cosas antes de responder y funciona mejor, lo que os decía. Al final, ¿esto cuándo llegó? Pues en el momento en el que ChatGPT, por ejemplo, sacó los modelos como el O1, el O3, ¿vale? Y de hecho, si nosotros ahora mismo nos vamos a una ventanita de ChatGPT, ¿vale? Vamos a ver si confirman de que me he salido de la presentación, pero que lo estáis viendo. Vale, nosotros Sí, lo íbamos aquí estamos a... viendo, Damián, no te Muchas preocupes. gracias, María. Aquí tenemos, por ejemplo, en ChatGPT, nosotros podemos decir auto, que va a decidir cuándo piensa y cuándo no, pero tenemos aquí una que es instant y otra que es thinking. ¿Vale? El instant nos responde, si es simplemente un LLM que nos responde automáticamente. Va a tender a alucinaciones, tendrá más posibilidad de alucinaciones, pero es más rápido. El thinking hace todo este proceso, ¿vale? Aquí en modelos anteriores, pues tenemos diferentes que son, tenemos desde modelos de razonamiento a modelos automáticos, a modelos de pensamiento. Sí que parece otra opción, que son los automáticos, ¿vale? Que cada vez está más presente. Esto empezó a hacerlo ChatGPT y fueron todos detrás. Vale, un modelo automático lo que hace es, primero evalúa lo complicado que es la pregunta y si puede responderle instantáneamente, la responde instantáneamente y si no, se va a un modelo de pensamiento. ¿Vale? Eso es un poquito para que nos hagamos a la idea de qué estamos hablando cuando hablamos de modelos de pensamiento y modelos de lenguaje y modelos de pensamiento, ¿vale? Nosotros cuando nos vamos a Gemini, ¿vale? También tenemos aquí el rápido y el razonamiento, que es un poquito lo mismo. Y luego tenemos el Pro, que creo que creo que solo está en las versiones de pago y que funciona de una manera muy parecida a lo que es el auto. ¿Vale? Él más o menos va eligiendo entre los diferentes modelos internos que tiene Gemini. Lo mismo lo tiene Grok y pues algún día también lo tendrá Copilot, ¿vale? Que perdonad que durante la presentación hablaré mal de Copilot en algún momento, pero es porque sí que es verdad que se ha quedado un poquito más retrasado respecto de otros que para mí están liderando ahora mismo el sector. Vale, bien, ¿qué problemas tenemos con los modelos de razonamiento? Funcionan mucho mejor, son más eficientes en problemas complejos, reducen las alucinaciones porque autoverifican. Vale, pero la realidad es que si habéis estado en formaciones mías, pues yo generalmente, para procesos críticos o para procesos vitales en los que estáis trabajando en cosas que son muy importantes para vosotros, yo sigo recomendando que trabajemos con los LLM y que nosotros vayamos progresivamente soltando una serie de preguntas y que vayamos interactuando con la máquina para generar esas respuestas. Eso es, por ejemplo, lo que yo recomiendo cuando hacemos un plan de marketing, cuando estamos definiendo un cliente ideal, etcétera. Yo, por ejemplo, lo que suelo recomendar es pues nosotros diseñamos una serie de prompts, le pedimos a la IA incluso que nos dé respuestas asistidas, de manera que plantea la IA la pregunta y una sugerencia de respuesta, pero estamos ahí para ir corrigiendo. ¿Por qué digo esto? Yo propongo esto, que lo hagamos de esta manera, porque una amenaza que tenemos cuando nosotros damos una orden a un modelo de razonamiento es que se equivoque en alguna parte del proceso. Y nosotros ahí perdemos mucha trazabilidad, porque nos vamos a ir a un resultado final, pero hay un proceso interno de razonamiento súper largo y a lo mejor en algún momento la IA se ha equivocado y a partir de ahí el razonamiento deja de ser funcional. Si nosotros nos vamos al resultado final, no vamos a entender de dónde viene. Lo vamos a dar por bueno y vamos a ir para adelante. Al final, de la otra manera, es como que nosotros, dentro de un problema matemático, le vamos pidiendo que lo vaya resolviendo paso a paso y lo vamos acompañando. Si en algún momento se equivoca, vamos a poder detectarlo. Si nosotros le decimos que nos dé el resultado final y no echamos un ojo a todas las cuentas, podemos tener un problema. Vale, yo esto que digo diréis, Damián, eso no es nada eficiente. Los modelos de razonamiento tienen sentido porque nos ayudan a ir más rápido. Eso es verdad. Vale, pero yo lo que os digo es que hay momentos que tomamos decisiones críticas en las que nos jugamos la vida, entre comillas, o que son problemas muy complejos, y yo en ese momento lo que os defiendo es que es más interesante hacer un proceso asistido, ¿vale? En la que tengamos lo que se llama en la jerga técnica el human in the loop, ¿no? Que es una persona dentro del bucle de la inteligencia artificial para poder estar ahí aportando ese sentido común y ese valor añadido que aportan las personas. ¿Vale? No en todos los casos va a ser necesario, hay muchos procesos que se pueden automatizar por completo, pero en los procesos críticos no podemos delegar íntegramente en la IA, por lo que os decía, porque
puede cometer errores y nosotros no vamos a saber de dónde vienen. ¿Cuál es el otro riesgo al final de los modelos de razonamiento? Son los sesgos amplificados, ¿vale? Tenemos un riesgo de que todos tenemos sesgos, ¿no? Tendemos a ir por una línea de pensamiento. Si nosotros queremos que un barrio es peligroso, pues a la hora de definir una ruta turística vamos a evitar ese barrio, ¿vale? O aunque ese barrio quizás se ha recuperado, ahora es muy seguro, como la parte del casco Bello Alto de Vigo, que antes era, para los que seáis vigueses, que antes era horrible y ahora está espectacular, ¿vale? Yo estoy hablando desde ahí, pero claro, si tenemos ese sesgo, ese tema de, uy, la parte de arriba del Cascobello es súper insegura, no mandaríamos a alguien a hacer una ruta turística por allí, ¿vale? Sino la IA también tiene sesgos de este tipo, ¿vale? Porque se ha documentado, se ha informado y, por ejemplo, tiende a amplificar lo que son los sesgos mayoritarios o incluso los sesgos del usuario. Si nosotros le delegamos la toma de decisiones y vemos el resultado final, vamos a recibir resultados sesgados muchas veces y nosotros no vamos a ser capaces de identificar dónde se han sesgado ni por qué. ¿Vale? Vamos a hablar de herramientas, ¿vale? Yo os voy a hacer participar, ¿vale? Ahora, dentro del chat, quiero que me diga, a ver si sois capaces de identificar para qué sirven algunas de las herramientas que tenéis, de las que tenéis el logotipo en pantalla, ¿vale? Si alguno suena, por favor, decídmelo en el chat, así de paso sé que no estoy hablando yo solo o que no estoy hablando solo para María, que María como tiene la pantalla abierta, pues sí que ve que se ríe de vez en cuando, que dice, este Damián, que ya está con tonterías. Así que nada, lo que os voy a pedir de deberes mientras yo respondo a la pregunta que nos acaba de hacer Daniel en el chat es dentro del chat decidme, ¿os suenan algunas de estas herramientas? ¿Sabéis para qué funcionan? Yo os voy a adelantar que hay alguna de vídeo, hay como mínimo alguna de vídeo, alguna de imagen, alguna de música y algunas que son para cosas diferentes. A ver si sois capaces de identificarlas dentro del chat. Más que nada para que sepa que estáis aquí, ¿vale? Daniel, para preguntar un LLM, primero le planteas que asuma un rol, después le planteas la temática, después la pregunta principal marcándote fuentes a las que puede acceder y poniendo limitaciones claras para evitar alucinaciones. Vale, pues Daniel, ahí te diré que depende. Mi respuesta es depende, ¿vale? También hicimos a través de la cámara un taller de cómo escribir prompts. Yo lo que os planteaba es que lo del rol es interesante, la temática es interesante, el contexto, que aquí te lo has saltado, ¿vale? Es interesantísimo porque nosotros tenemos que darle la información de base. Aquí, por ejemplo, eso podría encajar donde me dices lo de las fuentes, ¿vale? Y luego hay otro ejemplo, para mí un elemento clave en cualquier prompt que escribamos es el ejemplo de formato. Vale, el ejemplo de formato es clave. ¿Qué es un ejemplo de formato? Darle el cómo queremos que quede. Si nosotros estamos preparando un informe y ya tenemos un informe muy bien hecho, como el que queremos que haga la IA, se lo vamos a dar como ejemplo y le vamos a decir que respete ese ejemplo de formato y se intente adaptar a él. ¿Vale? Yo el ejemplo que daba es, la frase que suelo utilizar es, una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Por qué? Porque una imagen nos habla de colores, nos habla de colores, es un detalle increíble, nos muestra un montón de cosas, distribuciones espaciales. Hay un montón de información que explicarla con palabras sería costosísimo. Lo mismo sucede cuando le damos un ejemplo de formato. Si nosotros a cualquier LLM le damos un ejemplo de cómo queremos que quede, le estamos contando un montón de cosas. Le estamos explicando cuál es el registro del lenguaje, el tipo de palabras, le estamos explicando el idioma, la longitud de los textos, si usa negritas, si no usa negritas, si utiliza bullets, si no. Le estamos dando muchísima información que sería muy difícil escribirla en el prompt. ¿Vale? Así que bueno, eso es un poquito mi recomendación a la hora de escribir prompts, pero si queréis que reeditemos el cómo escribirle a la IA, aquí le decís a María, María, vamos a hacer un curso nuevo sobre prompts. A ver si hacemos un taller de prompts para febrero, que me lo está pidiendo la tropa en las formaciones. Pues nada, metéis presión en las charlas y seguro que en la cámara os escuchan, ¿vale? Mientras eso, sigo avanzando porque si no, no me da tiempo. Aquí veo que David conoce N8N para workflow con agentes de IA para todo tipo. Aquí en David tenemos a un estudiante avanzado, ya entraremos por aquí. Silvia, por ejemplo, su primer contacto con la IA es solo conocer ChatGPT. Mario Copilot y ChatGPT. Paula echa en falta Perplexity. Muy bien, ahí sí que es verdad que nos falta una de las mayoritarias. Bueno, os diré que por aquí vemos también la herramienta dentro de lo que son mayoritarias, pues esto es de Sora, NanoBanana Sora es el generador de imagen y vídeo de ChatGPT, bueno, sobre todo de vídeo de ChatGPT, NanoBanana es el generador de imágenes de Google,
Suno es una de música, N8N ya veremos ahora para qué es, ¿vale? Tenemos aquí Claude, que Claude es uno de los LLMs también. Tenemos aquí el de Copilot, el de Grok, el que, bueno, el de Grok ahora está tristemente de moda por un tema que no voy a entrar hoy, pero está la Unión Europea patas arriba con el tema de cómo actúan ahora con Grok. Y bueno, pues tenemos aquí diferentes cosas, como por ejemplo, lancé por aquí una que se llama Arcads, que nos hace anuncios de Instagram, en la cual te crea influencers automáticamente que hablan bien de tu producto. Y aquí está, por ejemplo, la IA laboral era una que en teoría te asesoraba sobre temas laborales, que son así un poquito de ejemplos. Pero ¿hacia dónde quiero ir? Que la IA ha cambiado un montón. Ahora mismo, la realidad es que ya no nos vale solamente con saber de ChatGPT. Lo primero, antes de nada, incluso ChatGPT ya ha cambiado un montón, ¿vale? Porque antes ChatGPT no servía para hablar con él. Eh, Ahora, de repente, ChatGPT nos hace un montón de cosas distintas. Nosotros, cualquiera de las mayoritarias, vamos a encontrar que tiene reconocimiento visual, ¿vale? Puede ver lo que estamos haciendo, ¿vale? Le podemos ya no solo enviar una foto, sino poner vídeo en tiempo real y nos va a poder explicar qué es lo que ve. Pero encima tiene ese conocimiento visual, ¿vale? Que, por ejemplo, los que estéis utilizando Google, los que estáis utilizando Gemini y sobre todo si habéis tocado una aplicación de Google que se llama Notebook LM, os habréis dado cuenta de que ahora la IA es capaz de hacer una comunicación visual que es impresionante, que es brutal. Vale, yo como muestra os diré que esta diapositiva que estáis viendo ahora no la he generado yo, sino la que la ha generado directamente Notebook LM en base a al contenido que le dije yo que quería. Vale, pero ahora os lo podría haber dicho de cara al final, pero muchas de estas diapositivas están generadas automáticamente por inteligencia artificial en base al contenido que yo le dije que creo que deberían tener. Vale, aquí, por ejemplo, también tenemos la parte de voz. Ahora mismo podemos hablar con la IA de una manera muy, muy, muy fluida, ¿vale? Incluso ya no solamente podemos hablar con ella, sino que nosotros podemos subirle textos que nos haga transcripciones, podemos interactuar directamente, o para los que, por ejemplo, estéis utilizando más a menudo Google, os encontraréis, por ejemplo, eh, con que le podéis poner como fuentes vídeos de YouTube y directamente lo valora como contenido. ¿Vale? La realidad es que está cambiando un montón nuestra forma de interactuar, porque también nos puede generar vídeo, pero también podemos subirle vídeo para que lo entienda e interactuar en base a eso. Y son realmente unas novedades bastante importantes porque cada vez llegan más lejos, ¿vale? Y sobre todo también estamos pasando de lo que llamábamos la era del chatbot, que generaba textos, que lo que decíamos, que era capaz, nosotros le decíamos, resúmeme este correo electrónico. Y aquí un tema importante, ¿vale? Yo paro aquí ahora para deciros. Yo os estoy hablando de los chatbots como algo que suena súper desfasado, ¿no? Nada más lejos de la realidad, por favor, ¿vale? Yo os estoy diciendo que teníamos antes lo que era la era del chatbot y de repente ahora diréis, ah, claro, es que ahora ya no está de moda que ChatGPT me resuma los correos o que yo le diga que me redacte la próxima nota que tengo que hacer como presidente de la comunidad para pegar en el ascensor. No, ¿vale? La IA sigue haciendo esas cosas y sigue siendo algo vital en el cual podemos ahorrar muchísimo tiempo en nuestro día a día. Pero eso no quiere decir que ahora es capaz de hacer cosas mucho más complejas. Yo sigo diciendo que para mí una de las tareas en las que más tiempo ahorramos con ChatGPT es poder lanzarle un PDF o lanzarle un JPG o sacarle una foto a una página en blanco y decirle transcríbela. Vale, yo por ejemplo, os voy a dar un ejemplo tontísimo, pero de algo que yo tengo que hacer ahora cuando termine esta charla. Vale, yo tengo yo tengo un cliente que me está diciendo, necesitamos actualizar este montón de precios. Y directamente me dice, aquí lo tienes en una hoja de papel y quiero que me actualicéis estos precios en otro sitio. Y de repente, ¿qué es lo que sucede? Que la realidad es que me lo he explicado fatal, porque parece ser que hay productos que ya no están, hay productos que han cambiado de precio, hay productos nuevos, y realmente es una locura en la cual el diseñador cuando entra a trabajar a modificar esa tabla de precios, lo primero tiene que enterarse de qué es lo que está pasando, transcribir la imagen que le han pasado, tiene que empezar a cotejar números de un lado, números del otro, ver si este está, si no está. Y la realidad es que es una de estas tareas que no solamente nos lleva mucho tiempo, sino que podríamos cometer muchísimos errores y queman a las personas. ¿Vale? Esa típica tarea que no te gusta hacer, que le vas a tener que dedicar un montón de tiempo y que no es nada agradecida. Ahora mismo esa tarea podemos hacerla en 5 minutos con ChatGPT. Le lanzamos el primer documento para que lo transcriba, le lanzamos el otro y le decimos que encuentre las diferencias.
¿Vale? Y directamente esa tarea que tardaríamos un montón de tiempo, que haríamos mal y que nos quemaría, ChatGPT nos la hace en 2 minutos. Y aquí lo que estamos ganando es felicidad, eficiencia y clientes contentos. ¿Vale? Y se trata de una tarea súper sencilla que ya se podía hacer hace 2 años. Que yo te esté dando nuevos usos no significa que tengáis que dejar de hacer los anteriores. ¿Vale? El tema es todo esto es acumulativo. Es a lo anterior, ahora además podemos hacerle esto. ¿Vale? De hecho, ya veis que aquí os hablo que antes usábamos la IA para escribirle y esperábamos respuestas e interactuábamos con ellas, y ahora os acabo de decir, para decisiones críticas tenéis que seguir haciéndolo así. ¿Vale? Por ejemplo, para responder un email automático, que es simplemente comprobar un stock y responder un correo al cliente, lo podéis poner en automático. Pero para hacer la estrategia de vuestro negocio para 2026, usaréis la IA, pero tendréis que estar presentes. Vale, y lo que decíamos, aquí hemos pasado de lo que llamaban la era del chatbot con lo que es la era de la gente. Ahora mismo la IA es capaz de ejecutar procesos complejos de forma autónoma. Estamos cada vez más hacia ese punto de que vamos teniendo empleados digitales, ¿vale? Que son ya directamente la IA está sustituyendo tareas completas que antes hacían personas. E incluso nos puede aportar cierta proactividad, puede controlar sus propios procesos y mejorarlos, ¿vale? Incluso la gente que esté también en la parte de programación, cada vez es más habitual que le pidamos a la IA que vaya depurando el propio código de programación que va haciendo la IA. Vale, la verdad es que es muy loco ese loop de mejora que podemos ir teniendo con la IA, ¿vale? De hecho, yo venía escuchando un podcast tecnológico esta semana en la que estaban hablando de que en la última feria de tecnología se hablaba bueno, el producto de moda fue el robot humanoide, ¿vale? Porque ahora con la IA de repente tenemos un ingrediente más que va a ayudar a que los robots en la industria sean capaces de llegar más lejos, ¿vale? Es decir, ahora estamos, como os decía en las formaciones de hace un año y pico, esta nueva tecnología es como la máquina de vapor y ahora estamos en la etapa en la que cada vez se le van encontrando más aplicaciones, ¿vale? Cada vez se va incorporando inteligencia artificial en más sectores y en más cosas concretas y cada vez vamos a poder llegar más lejos con ello. Cuando os hablo de agentes, ¿vale? Para que podáis entender un poquito cómo son los agentes, no sé si habéis probado el navegador de ChatGPT que se llama Atlas, ¿vale? Es una pasada, si queréis ahora lo podemos ver, pero cambia por completo el paradigma, ¿vale? Tú mandas y la IA ejecuta, ¿vale? Realmente aquí lo que hacemos, nosotros voy a entrar yo en Atlas para que, ay, no tengo compartida la ventana de Atlas, así que no voy a poder hacerlo desde aquí, tendría que compartiros una ventana, pero bueno, sigo con la presentación y si no lo vemos luego, pero que os hagáis a la idea. Ahora mismo, vosotros cuando navegáis a través del navegador Atlas, os vais a encontrar con que estáis navegando, podéis abrir la ventanita de ChatGPT aquí y en algún momento, pues por ejemplo, le podéis decir, ChatGPT, actualízame los precios de mi tienda, súbelo todo un 10%, o modifica esto, o mira, tengo que hacer una consultoría sobre cómo está funcionando el Google Analytics de mi empresa. Te acabo de abrir la ventana de Google Analytics logueada en mi cuenta. Mira, échale un vistazo y sácame todas estas métricas. Y de repente tenemos a ChatGPT toma el control de nuestro ratón y empieza a buscar la información para generar ese informe. Vale, diréis, eso también lo puedo hacer en modo investigación, pero yo también le puedo pedir que haga cambios dentro de la página web. Incluso el uso principal ahora es que nosotros al modo agente le podemos pedir que haga compras por nosotros y puede entrar en una página web y hacer una compra siguiendo nuestros criterios. ¿Vale? Y claro, de repente cambia la manera en la que nosotros interactuamos con Internet. La IA pasa de ser una herramienta más Internet a ser la propia interfaz con la que nosotros interactuamos con Internet. Ya no sé, la idea es que está sustituyendo poco a poco a lo que es el navegador. Os diré que la IA cada vez va creciendo más como la principal fuente de tráfico de las páginas web. ¿Cuál es la traducción a esto? Que si nosotros antes creábamos páginas web pensando en una dualidad, en la dualidad que por un lado teníamos que optimizarla para el usuario y por otro lado para los buscadores, para los motores de búsqueda como el de Google, ahora de repente la IA empieza a tener una importancia. Os diré hasta el punto de que, así como hasta ahora se creaban las páginas web pensando en lo que era el HTML, ¿no? Lo que era ese tipo de estructuras clásicas, ahora de repente pues empieza a haber unos estándares para creación de páginas orientadas a modelos de lenguaje, a que directamente no es una página pensada
para que acceda un usuario, sino para poder interactuar con un ChatGPT, con un Gemini o con un Perplexity, o con una herramienta de IA de turno, para darle los resultados, ¿vale? Y aquí hay páginas como Booking, por ejemplo, que ya están invirtiendo un montón en desarrollar esa interfaz para que tú puedas actuar con ellos directamente desde ChatGPT y que ChatGPT sea la interfaz. ¿Vale? Los que estéis ya utilizando herramientas, pues que estéis, por ejemplo, utilizando ChatGPT, os encontraréis que ahora de repente empezáis a tener herramientas o aplicaciones dentro de ChatGPT. ¿Vale? Como por ejemplo utilizar el paquete Adobe o utilizar Booking. ¿Vale? Y directamente yo os presento esto, pero que sepáis que es una tecnología que a día de hoy está en pañales, ¿vale? Es una de las nuevas tendencias que seguramente hacia donde vaya es que pueda cambiar por completo la experiencia que nosotros tenemos a día de hoy con el ordenador, tal y como lo conocemos. No significa que el ordenador vaya a desaparecer, pero así como la experiencia que teníamos con Internet cambió en el momento en el que el usuario medio dejó de utilizar el ordenador para utilizar la tablet y utilizar el móvil, ¿vale? Que empezó a popularizarse el tráfico a través de aplicaciones frente al tráfico en navegadores y se empezó a utilizar de manera distinta Internet. Ahora mismo seguramente estemos a punto de vivir otro cambio similar. No tiene sentido que nosotros nos estemos peleando escribiéndole a un navegador o explorando una página web simplemente para cumplir una función, cuando podemos hacer como en las películas de la inteligencia artificial de hace 30 años, ¿no? Que decíamos, le decíamos al robotito, por favor, el robot de a bordo, hazme esto otro, o dame este resultado, o cierra todas las compuertas de la nave. Pues eso es hacia donde está caminando lo que es la IA agéntica. Vale, ya empezamos a tener herramientas que nos hacen esto. Si yo tuviera un e-commerce, pues ¿qué es lo que tengo? Si yo fuera el dueño de Booking o de la competencia, fuera el dueño de Airbnb, pues lo primero sería empezar a pensar que muy pronto muchas de mis reservas serán a través de la IA. Luego tenemos otra cosa que ya se puede considerar una ventaja competitiva, ¿vale? Dentro de modelos como el de Google o modelos como el de ChatGPT, tenemos un concepto que es el de Deep Research, ¿vale? Que ya no es buscar en Google, sino que directamente nosotros le podemos decir a Gemini o le podemos decir a ChatGPT, hazme un informe sobre esto. Yo os diré que yo, por ejemplo, como sabéis, también doy clase en la universidad, doy formaciones de este tipo, y yo me he encontrado haciendo como cosas como, hazme una investigación profunda como es sobre esto y genérame un libro de texto, ¿vale? Que realmente no lo utilizo directamente, pero el tema es que me encuentro con que a la hora de generar contenido, o a la hora de generar contenido incluso para aprender nosotros, no podemos hacer pedirle esa investigación profunda y que en base a la información de esa investigación profunda podamos nosotros consumir ese contenido para entender mejor. ¿Vale? Por ejemplo, aquí los decía que es pedir un informe, ¿vale? Porque nos va a dar un informe citando lo que son las fuentes. Y cuando os digo esto, la verdad es que el alcance que tiene es muy, muy, muy profundo. Es como que nosotros a una persona le dijéramos, dedícale una semana a investigar sobre este tema y prepara un informe para yo poder entender. Y aquí va, en base a esto, ¿vale? Os voy a lanzar la herramienta que me parece una verdadera pasada, ¿vale? Lo que es mi herramienta, yo ya os he dicho que estoy utilizando mucho Suno para generar música, porque como persona a la que le gusta la música lo estoy disfrutando un montón, ¿vale? Pero para mí la gran herramienta de los últimos meses, ¿vale? Con la que yo estoy alucinando, para los que os dediquéis a temas relacionados con contenido, conocimiento, imagen o simplemente los que queráis aprender sobre cualquier tema, es una herramienta que se llama Notebook LM, ¿vale? Que es la herramienta de aprendizaje de Google. Y yo aquí tengo que lanzárosla, ¿vale? Sí que tengo que enseñárosla, tengo que salir de aquí porque sí que es verdad que es un juguete que es una verdadera locura. Vale. Notebook LM es una herramienta que nosotros le damos aquí a Notebook LM, entramos en esta herramienta y nosotros aquí lo que podemos es crear un cuaderno. ¿Vale? Los que ya habéis trabajado con proyectos en ChatGPT, sabéis que nosotros podemos crear un proyecto en ChatGPT, aislarlo del resto de la cuenta, meterle conocimiento y que trabaje solo con ese conocimiento, ¿no? Limitar lo que son las fuentes. Aquí podemos hacer lo mismo. Podemos crear un cuaderno, que es crear un entorno en el cual nosotros seleccionamos las fuentes, ya sean archivos nuestros, sitios web, textos de Drive o textos copiados, le añadimos todo ese contenido y a partir de ahí podemos pedirle que nos haga un resumen de audio, un resumen en vídeo, que nos genere informes, que nos genere cuestionarios para hacernos exámenes, infografías, presentaciones o tablas de datos.
¿Vale? Y para aprender sobre un tema es espectacular, porque nosotros le podemos lanzar un montón de información, o de hecho le podemos lanzar los resultados de una investigación profunda que hemos hecho sobre un tema, por ejemplo, sobre cómo vender mejor decoración, o cuáles son las nuevas tendencias de decoración en Japón, que pueda llegar a traerme a España. Vale, nos hace un informe que es una pasada, busca un montón de fuentes y luego nos hace una presentación. ¿Vale? Vale, aquí veo que hay Damián, un... Dime. discúlpame, no estás compartiendo pantalla, ¿eh? No sé si es que tiene que Vale. ser Se me así salió en algún o... momento, ¿no? Se me salió en algún momento. ¿Llegasteis a ver el entorno, el interior de Notebook LM o no? Mira, a ver, que voy Vuélvelo a... a poner. Vamos a compartir aquí ventanita. Vale, pues yo voy a salir... Ahora sí. Vale, pues yo vuelvo aquí. Esto es Notebook LM, como os decía. Le voy aquí a dar a probar. Yo tengo una cuenta de pago de Google, ¿vale? Así que seguramente esto sea distinto. Tú entras, puedes generar cuadernos, ¿vale? Cuando nosotros generamos un cuaderno, me voy a ir aquí, ¿vale? Os voy a dar, me voy a confesar en público, ¿vale? Aquí tengo la antigua Grecia de Sofía, ¿vale? Así no me meto en temas de clientes ni cosas raras, ¿vale? Bien, esto que veis aquí, ¿vale? Yo lo que hice cuando a mi hija de 5 años le pidieron que bueno, me pidieron que preparáramos algo de alguna presentación con fotos, algo de información para que pudieran hacer un trabajo sobre la antigua Grecia. ¿Vale? ¿Qué es lo que hice yo en este caso? Os diré que el proceso fue el siguiente. Yo utilicé varias herramientas. Sí que es verdad que el Deep Research de Google funciona muy bien, pero yo estoy enamorado del Deep Research y de la manera en la que genera contenido ChatGPT. Vale, para mí ChatGPT escribiendo sigue siendo para mí me encanta, yo me dedico a escribir y me parece que escribe muy bien. Sobre todo que responde muy bien a los prompts cuando le pedimos que escriba de cierto tipo de estilos. Vale, yo supongo que tendrá que ver también con el entrenamiento. Me han hablado muy bien de que Claude también escribe muy bien, pero la verdad es que eso ahí no se puede estar en todo y sí que es verdad que soy usuario intensivo de ChatGPT para esta parte. Yo le pedí a ChatGPT que hiciera una investigación sobre la antigua Grecia y me iba generando este tipo de información, porque yo le pedí además que fuera a un nivel de niños de 5 años para que aprendieran, que no profundizáramos mucho más, que nos centráramos en cosas que le pudiéramos contar a ese nivel de niños. Y una vez que tenía toda esa información cargada aquí como fuente, se lo fui cargando como texto, yo lo que le dije fue, ahora prepárame la presentación. Vale, yo os voy a ir directamente a la que más me gustó. Vale, os voy a compartir una presentación. No, no era esta, perdón. A ver, no, esta tampoco. Esta es fantástica. Vale. Y de repente me saca esta presentación. Vale, yo le fui dando ideas y le dije sobre qué temas quería que tocara. Vale, yo por ejemplo le dije, el nombre de mi hija es Sofía, es un nombre griego, así que dedícale parte de la presentación a presentar ese hecho de que el nombre de Sofía es griego y que sea un poquito, te sirva también de hilo conductor. Vale, y dice, le hacemos una presentación, mi viaje a la antigua Grecia, la historia de mi nombre. Soy Sofía, mi nombre es muy especial porque viene de la antigua Grecia, es una palabra muy antigua, Sofía, que significa sabiduría. Hablamos de la importancia del mar para los griegos, de cómo era su estilo de vida, sin pantallas. Vale, esta es la presentación original tal como me la trajo Notebook LM. Vale, aquí la veis, me muestra la presentación. Me muestra el tema me habla del mercado, de cómo era la ropa, de cómo eran los edificios, del tema de los dioses griegos y todo a un nivel ilustrativo y un nivel textual muy adaptado a los niños, ¿vale? Es verdad que a esa edad no saben leer, pero por ejemplo aquí le di un material que para que el profe hiciera una presentación fue espectacular, ¿vale? Y ahora me diréis, ya Damián, pero aquí tienes el logotipo de Notebook LM debajo, que eso queda muy feo si lo voy a utilizar a nivel profesional. Y luego, por otro lado, hay cosas aquí, que aquí pone Character Note, que como veis son alucinaciones que no tiene sentido que me metan en mitad de una presentación infantil. ¿Vale? De manera que, claro, estamos en ese punto en el que hay que utilizar diferentes herramientas. Yo esta presentación la descargué, se la mandé a Canva, que veis que también trabajo con Canva, que es otra herramienta que está metiendo inteligencia artificial por un tubo, y pude editarla, ¿vale? Pude editarla desde ahí y saqué una presentación, dedicándole 1 hora y media, saqué una presentación que la podríamos haber incluido en el libro de texto, porque, perdonad que me eche, no se trata de echarme rosas, de echarme flores a mí mismo, sino que
Se trata de que el alcance de las cosas que podemos elaborar si sabemos utilizar inteligencia artificial es brutal. ¿Vale? Me he dispersado, perdonad, estas herramientas me ilusionan bastante. Vuelvo a la presentación, pero eso, esto fue utilizando Deep Research junto con NotebookLM, junto con Canva. ¿Vale? Y realmente yo estoy como presente dentro de esto. ¿Vale? Vuelvo a lo que son diferentes, cómo es la IA a día de hoy. Vale, más cosas a la hora de hablar de la IA a día de hoy. Ahora hemos pasado, tenemos lo que es la IA agéntica, pero también tenemos la IA como vector de automatización. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede aquí? Quiero que entendáis, ¿vale? Antes hablábamos de N8N o de diferentes herramientas. Os diré que la automatización no la inventó la inteligencia artificial. ¿Vale? Para los que estáis trabajando en automatización, herramientas como N8N, Make, Zapier, quizás os suenan, ¿vale? Eran herramientas que hasta ahora servían para ir vinculando entre ellas diferentes aplicaciones. Os doy un ejemplo. Cuando me entre un mensaje por correo electrónico o cuando me entre un formulario por correo electrónico, automáticamente se lanzará otro mail al cliente con la información sobre su pedido. Y ahí también automático se va a lanzar un WhatsApp y se va a enviar un SMS al almacén o un mensaje al almacén para que hagan el pedido, etcétera. Y la automatización funcionaba muy bien. La realidad es que hay mucha gente que se ha dedicado a hacer ese tipo de procesos de automatización, pero había un punto en el cual fallaba. ¿Vale? Cuando tú le pedías, pues aquí sé creativo, aplica el sentido común, intenta entender qué está pasando más allá de asociar etiquetas, y ahí fallaba. Funciona de esta manera, como veis aquí una serie de flujos, que es diferentes iconitos, que son acciones que se van vinculando entre ellas. Ahora profundizaremos un poquito más. Pero ¿qué sucede? De repente, la IA aparece como vector de automatización. Nosotros, en uno de los puntitos de ese flujo de cosas, podemos meter la IA. Vale, podemos meter la IA para que interactúe y aporte ese sentido común. Y es casi como tener una persona en mitad del proceso. Vamos a ver ejemplos, ¿vale? Cuando hablo de la IA como un nodo, como un vector de automatización, es como que estuviéramos conectando un cerebro con las diferentes manos, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros tenemos N8N, lo que podemos hacer es que desde el correo electrónico, N8N vaya a preguntarle cosas a ChatGPT, le devuelva a ChatGPT la información, con esa información se vaya a una tabla de Excel o que se vaya a un Slack y nos manda un mensaje, ¿vale? De manera que la IA hace algo pero no está haciendo todo el proceso. ¿Vale? La IA sirve para cierto tipo de cosas. Es un poquito como el cerebro que a veces interactúa, pero cuando no, no. ¿Vale? Es como una especie de cerebro que llega el mail, le preguntamos a la IA que entiende ese correo electrónico, a partir de ahí estructura la información para que sirva, para que la podamos llevar al CRM, al RP o a un chat. ¿Vale? Yo os voy para que lo entendáis un poquito mejor, ¿vale? Yo os voy a dar un ejemplo que he implementado en mi empresa en los últimos meses. Una tarea que para mí era terrorífica, ¿vale? Es el hecho de que es la parte contable, la parte de picar datos en contabilidad. Nos entraban diferentes facturas en diferentes formatos. Teníamos unas facturas en papel, otras facturas que llegaban directamente como cuerpo de un correo electrónico, teníamos otras facturas que llegaban en PDF, en JPG, ¿vale? Era toda una mezcla un poquito rara. Y todo eso tendríamos que meterla en un Excel, meterla en un Excel o meter en nuestro programa de contabilidad. Lo ideal sería hacer las dos cosas. Y ese proceso originalmente funcionaba de la siguiente manera. ¿Vale? Nosotros teníamos que rellenar un formulario para cargar eso en nuestro programa de contabilidad y también picábamos esos datos para meterlo en un Excel. ¿Qué es lo primero que hicimos para automatizar? Dijimos, bueno, vamos a escribir un prompt para que ChatGPT automáticamente nos escriba una línea de Excel. ¿Vale? Pero luego teníamos que copiar, teníamos un proceso bastante manual. Le enviábamos a ChatGPT, copiábamos la línea y la pegábamos en el Excel. Vale, ahora mismo lo que tenemos programado es que nosotros tenemos una carpeta en la nube, en Google Drive, le subimos esos ficheros automáticamente en Gemini, recoge esos documentos, los lee, los convierte en un archivo de información, en un código de información que le envía a Excel. Excel lo convierte en una línea de datos, ¿vale? Y hace una serie de procesos internos en los cuales va distribuyendo en diferentes tablas. Vale, ya la contabilidad pasa a hacerse de una forma automática, tú simplemente le indicas las facturas y empieza a contabilizarlo.
Y a partir de ahí, pues también tenemos otros ficheros que están preparados para la importación en nuestro programa de contabilidad. Vale, eso es como una especie de flujo. Ahí no hemos metido N8N porque simplemente lo hemos hecho todo dentro del entorno de Google, dentro de lo que es Google Studio, pero eso lo podríamos haber hecho con un automatismo de N8N. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo de cómo puede funcionar una herramienta de automatización como N8N, Make o Zapier. Recibimos un correo, se analiza ese correo para entender el sentimiento, la intención de ese correo, qué quiere decir. Y a partir de ahí, en base a lo que ha decidido, pues decidimos que si es una queja, redactamos una disculpa y le mandamos un Slack, un mensaje al equipo de soporte, por ejemplo. O a lo mejor se trata de un pedido, que nos están haciendo un pedido para nuestra tienda o para lo que sea. Podemos hacer que se consulte un stock, que se genere una factura, que se genere también un mensaje al almacén y que quizás se genere un correo electrónico de vuelta al cliente en el cual le enviamos el presupuesto junto con, o la factura junto con un enlace para que haga el pago a través de PayPal, de Stripe o de lo que sea. Vale, y este tipo de automatizaciones se pueden hacer con herramientas como N8N, Make o Zapier. Vale, ¿por qué es bueno utilizar una herramienta como N8N? Nos da muchas ventajas. Por un lado, podemos hacer el esquemita de esta manera, que es mucho más visual que simplemente estar escribiendo código. Podemos utilizarlo con diferentes herramientas de IA, lo podemos lanzar contra OpenAI, contra Anthropic, contra Google o incluso contra modelos que tengamos instalados localmente y podemos esto instalarlo en nuestros propios servidores, ¿vale? Que eso si estamos hablando con pymes y con emprendedores quizás no tiene importancia, pero cuando estamos hablando imaginemos que el Sergas quiere incorporar este tipo de cosas, tendrá que tener toda la información en local, en servidores seguros controlados por ellos. ¿Vale? Y para lo que es información vital es muy importante que tengamos nosotros autoalejada de la información, que tengamos todo controlado para poder cumplir con la normativa de protección de datos y asegurarnos eso, de estar cumpliendo con las normativas. Vale, otro ejemplo, perdonad que aquí los modelos son un poquito antiguos, pero un ejemplo tradicional de cómo se utilizaba esto es, le lanzamos un link de un vídeo de YouTube, lo transcribe, genera un post, genera un hilo de Twitter, hace un diseño y nos crea los borradores de publicaciones, por ejemplo, en Notion. ¿Vale? Y este tipo de flujos se llevan haciendo tiempo en las agencias de marketing digital. Esto, ¿qué es lo que hace? Generar un montón de oportunidades. Vale, perdonad porque para los que no estéis muy metidos os estoy dejando la cabeza hecha un bombo, pero aquí la idea es que vayáis viendo cuáles son las diferentes cosas que hay. Vale, no estoy profundizando mucho en ninguna de las herramientas, pero, eh, pero sí que es verdad que lo que quiero es que entendáis que ahora hay un montón de cosas. No quiere decir que los que estéis en la fase ahora de decir, quiero empezar a utilizar ChatGPT de forma muy intensiva, os estéis equivocando y hay que ir por otro lado. Son todos frentes en los que todos tenemos que seguir avanzando, pero que entendáis hacia dónde está yendo y que si, por ejemplo, estáis diseñando vuestro plan de incorporación de IA y queréis digitalizar, meter IA en vuestra empresa, tenemos que entender un poquito todo lo que es este contexto. Sigo avanzando. Vale. Dentro de lo que sigo en la parte de hablaros y contaros que la IA ya no es lo que era. Vale, os he hablado de que tenemos por un lado la IA y lo que son los modelos de lenguaje tradicionales, tenemos la IA agéntica, tenemos la IA como vector de automatización o como nodo de automatización, pero tenemos también herramientas como yo llamo Powered by AI, ¿vale? Que funcionan con inteligencia artificial. Vale, nosotros, por ejemplo, ahora cuando entramos en un Google Sheets de Google, tenemos una herramienta que ahora es capaz de hacer más cosas gracias a la IA. Tenemos Canva, que de repente incorpora, Canva o los paquetes de Adobe, que de repente incorporan herramientas de inteligencia artificial para poder generar diseños o modificarlos, o directamente detectar un texto para poder empezar a trabajar con él, o quitar un fondo, o sustituir una pistola por una rosa. O lo que a nosotros se nos ocurra. O, por ejemplo, nosotros aquí dentro de Zoom, que se está grabando esta reunión, si tenemos abierta la transcripción, podríamos, y aquí va la idea, ¿no? Yo, por ejemplo, podría descargar la transcripción de esta reunión, de esta presentación, metérsela a ChatGPT y decirle que me haga una infografía. Digo a ChatGPT, no, NotebookLM, y pedirle que me haga una infografía, o que me haga otra presentación, o que me adapte ese contenido para contárselo a niños de 5 años, ¿vale? Se pueden hacer un montonazo de cosas. ¿Vale? Por ejemplo, para mí, herramientas fundamentales que tenemos que tener de IA a día de hoy. Copilot,
digo, Copilot no, Teams, ¿vale? Por ejemplo, o similar por este punto de que cuando tengamos una videoconferencia podemos tenerlo programado para que nos transcriba todo, nos haga un resumen de lo que ha sido la reunión o incluso nos procese tareas a partir de la reunión o que podamos procesar esa información para generar contenido. Vale, también tenemos podemos tener alguna de diseño, alguna para generar contenido. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero realmente eso quiero que entendáis que lo importante primero es que penséis en vuestro caso y a partir de ahí veamos cuáles son las herramientas. Bien, antes de avanzar voy a ir un poquito con las dudas, ¿vale? Que vi que habéis estado escribiendo en el chat, me voy a detener un momento porque ahora espero un poco para entender los diferentes tipos de herramientas de aplicaciones de IA, ¿vale? Suno, por ejemplo, para mí es una herramienta que también que corre por IA, es una herramienta a la que le decimos genera una canción y la IA está dentro de la herramienta, no lo hace todo porque también es un reproductor de música, también es como una especie de Spotify interno, pero tiene un elemento de inteligencia artificial. Para mí eso son herramientas potenciadas por IA. Vale, vamos allá, voy un poquito con las dudas. Vale, esta presentación fue creada por NotebookLM. No íntegramente, quiero decir, no íntegramente y sí que no puedo decir que está generada simplemente por NotebookLM porque yo he hecho un montón de cambios. Lo que hice fue pedirle a NotebookLM que me generara 10 presentaciones distintas, ¿vale? Y fui cogiendo las diapositivas que me gustaban. Por eso incluso veréis que aquí una cosa que falla es que hay pequeñas incoherencias a nivel estético. Fijaos cómo aquí me va cambiando algún texto. No los he tocado, ¿vale? Para que lo entendáis y para que realmente se notase, porque quería un poquito que se notase. Si yo no quisiese que esto se notase, ¿qué es lo que hago? La mando a Canva y empiezo a unificar tipografías, empiezo a modificar textos y empiezo a jugar un poquito con ella. Pero el tema es que me acelera muchísimo en la creación de la presentación, ¿vale? Y me ayuda incluso muchas veces a entender conceptos. Yo estoy hablando de Notebook LM para, eh, para ser capaces de generar contenido, pero la realidad es que yo también lo uso para entender contenido, ¿vale? El hecho de que, por ejemplo, nosotros queramos aprender sobre algo, le pidamos, generemos una investigación o metamos fuentes y le pidamos que nos comparta un podcast, ¿vale? Es una verdadera locura porque podemos estar de repente aprendiendo sobre un tema, sobre las fuentes que nosotros queríamos, mientras estamos conduciendo. ¿Vale? Yo esto también os lo tengo que enseñar para que entendáis a qué me refiero con generar un podcast. Vale, vamos allá. Vale, me voy a ir me voy a ir a esto y a ver si tengo por aquí un podcast. Vale. Confírmame si se escucha el sonido. A ver, todavía no ha empezado a reproducirse, ¿eh? Vamos allá. Sí se escucha, pero súper bajito, Damián. Vale, es que no sé por qué se me ha ido a... Se escucha a través del altavoz. Vale, pero por ejemplo aquí lo que estaríamos escuchando es un podcast de 13 minutos tratando pues aquí diferentes cosas sobre N8N. ¿Vale? Yo metí diferentes fuentes y quería conocer un poco cuáles eran las novedades. Y de repente tengo un podcast que me va a hablar sobre ese tema y que hay varias personas intercambiando ideas sobre ese tema en concreto. ¿Vale? O le puedo meter, realmente se pueden hacer un montón de cosas, pero la realidad es que estas herramientas no solo nos sirven para generar contenido, sino que nos sirven para generar contenido para nosotros mismos, para aprender sobre cosas que no conocemos. Y aquí yo estoy diciendo, vamos a utilizarla para aprender sobre IA. Vale, ¿qué sucede con el tema de la IA? De aprender, por ejemplo, sobre ella o sobre un sector que es muy cambiante. Nosotros, si no controlamos sobre un sector, esta herramienta es muy buena para tomas de contacto. Pero, por ejemplo, si yo lo utilizase para un tema muy avanzado, muy tecnológico, me puedo encontrar con que me selecciona fuentes que están obsoletas y empieza a traer información obsoleta. Que está bien para que yo entienda en general de qué estamos hablando, pero que puede ser un problema si yo estoy tomando decisiones técnicas. ¿Qué sucede? Sí que cosas que puedo hacer es yo le puedo cargar fuentes concretas que yo he elegido. Imaginemos, yo le puedo cargar lo que es, mira, te voy a compartir el, el blog de Damián, o sea, hablando sobre inteligencia artificial, y como no me apetece leerlo, me lo conviertes en un podcast o me lo conviertes en una infografía o me lo conviertes en una presentación que yo pueda ver de forma más amena, ¿vale? Y podéis entender más, las cosas más fácilmente adaptando el contenido a vosotros. Porque lo bueno es que incluso podéis adaptar el tono. Fijaos que yo hace un momento hice una investigación de Grecia adaptada a niños pequeños. ¿Vale? Os podéis explicar temas complejos como se le explicaría a un niño pequeño. Y eso es fantástico. Vale.
Sigo un poquito con las dudas porque aquí de nuevo me he liado con Notebook LM. Vale, siendo la plataforma de Google, ¿cuál es el nivel de privacidad de estos cuadernos si usas información sensible de tu propia empresa? Vale, esto es uno de los temas claves, ¿vale? Que estamos tratando, que nosotros enfrentamos cuando hablamos de elegir inteligencia artificial. Dentro de lo que son las herramientas de IA, la mayor parte de las herramientas de IA, en su modelo gratuito o incluso en los primeros modelos de pago, utilizan la información que le damos para entrenar a sus modelos. ¿Vale? Si tenéis incluso si tenéis una cuenta de Gemini Pro, pero que no esté asociado a un workspace, vosotros para poder utilizarla sin que Google entrena sus modelos, vais a estar súper limitados porque te dicen, vale, no lo utilizo para entrenar mis modelos, pero te corto el historial de tus conversaciones como a un máximo, no sé si eran de un día, de 2 días, una cosa así, de manera que perdemos el histórico de nuestras conversaciones. Es como una especie de chantaje. Para que sea usable tenemos que compartir la información. ChatGPT, si no me equivoco, en la primera de pago también tiene algo parecido. Nos tendríamos que ir a ChatGPT Business o a Google Workspaces para empezar a asegurarnos de que toda la información que compartimos es interna. Vale, la respuesta es, el nivel de privacidad es alto, es completo, siempre y cuando paguemos lo suficiente y lo configuremos bien. ¿Vale? Eso sucede con ChatGPT, sucede con Google y pues también nos va a suceder con Copilot, ¿vale? Nosotros es un Copilot, ¿qué es lo bueno? A mí, ¿qué es lo que me parece muy interesante? Perdón, es que voy a tocar esos temas en la presentación, así que, lo vamos a ver mejor en la presentación. Simplemente contesto rápido a Raúl. Comentarte que finalmente el flujo lo hiciste con Google AI Studio y cómo quedó. Vale, el flujo de antes que os decía las facturas lo hice con Google AI Studio y quedó espectacular. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Que está hecho con código. Vale, yo, por ejemplo, si tuviera un flujo hecho en N8N, voy de manera visual viendo dónde está cada cosa y yo ahora mismo lo que tengo es un código muy largo que hace diferentes cosas. ¿Vale? De manera que tengo que tener una mentalidad más de persona que lee código para poder entender dónde están las cosas, ¿vale? Una persona que no esté tan familiarizada, hacer cambios directamente sobre un código se le hace mucho más difícil. O incluso a un programador le va a costar más aislar partes del código, desactivar partes del código, porque va a tener que pelearse con un código en lugar de tener todo ordenadito y separado como sería en un flujo. ¿Vale? Raúl me pregunta, ¿el tener cuenta pro de Gemini no significa tener incluido un workspace? No. Tú sí tienes puedes tener a nivel particular una cuenta pro, pero si no está asociada a un workspace, no tienes privacidad. ¿Vale? Gas es un absurdo, estás pagando a veces más, pero no tienes la privacidad. ¿Vale? No, en este caso al final lo que hacen es que tú tienes que tener un workspace dado de alta como empresa y a partir de ahí, pues ya es gratuito. ¿Tienes que pagar 2 veces? No, directamente lo que haces es metes tu cuenta dentro de un workspace. Vale, ¿y cuál es el tema? Ahora cuando estamos pensando en cómo incorporar esto en nuestro trabajo, pues sí que una de las cosas que nos encontramos es qué herramienta elegimos, ¿no? Porque aquí, como dice Raúl, nos encontramos con, perdona, María, Damián, disculpa, es que levanto la mano porque si no, no estás compartiendo pantalla. otra vez, ahí Sí. estamos. Gracias, ¿eh? A ver. No sé por qué se me está desactivando. La tenemos de nuevo, ¿verdad? Sí, está correcta. Vale, muy bien. Vale, aquí lo que os decía. La realidad es que cuando nos encontramos a la hora de elegir una herramienta, aquí se nos presenta mucho esta duda que nos comentaba Raúl, ¿no? El tema de la privacidad. Y la realidad es que un poco en base a esos temas de privacidad y del hecho de sentirnos seguros, la realidad es que la mayor parte de las grandes empresas están optando por quedarse con hacer un upgrade, digamos, en su Windows 365 o en su Google Workspaces. Ahora directamente la IA se ha convertido como un accesorio más dentro del Workspace o dentro del Office 365. Como que ahora tenemos que incorporar esa inteligencia artificial y lo hacemos con Copilot o con Gemini dentro de estos entornos. ¿Por qué? Eh, Porque tanto Google como Microsoft son empresas que están acostumbradas a tratar con datos vitales de empresas importantes. ¿Vale? Tienen departamentos de privacidad, tienen una implementación dentro de Europa muy amplia
y nosotros podemos confiar en ellos de una forma bastante segura. ¿Vale? Sigue siendo muy recomendable confiar en este tipo de empresas. ¿Por qué? Porque al final cuando nos vamos a una de otro tipo, no deja de ser startups que no están tan vinculadas, digamos, al tejido empresarial europeo. ¿Vale? ¿A qué me refiero con esto? Si yo incorporo en mi empresa la inteligencia artificial de Elon Musk, la de Grok o una china o incluso ChatGPT, ¿vale? Yo me puedo encontrar con que no esté cumpliendo con la normativa de tratamiento de datos, que no tenga servidores en Europa para cierto tipo de cosas, o que haya cierto tipo de incumplimientos, porque realmente ellos todavía no se han adaptado. ¿Vale? En el caso de algunas empresas, voy más allá. Les da igual, porque dicen, total, yo no tengo nada en Europa, yo voy a dejar que los europeos lo usen y que me vengan a buscar a China, que me vengan a buscar a Estados Unidos para meterme la multa que me da la risa. ¿Vale? Google y Microsoft, sin embargo, no se pueden permitir ese lujo. ¿Vale? Están tan un problema de privacidad, un problema de filtrado de datos a la inteligencia artificial. Una empresa como Microsoft o una empresa de Google, como Google no se lo pueden permitir tan fácilmente porque hay empresas críticas y estratégicas que están confiando sus datos a sus planes de negocio. ¿Vale? Que es algo lo que os decía, que por ejemplo, una inteligencia artificial de Meta, pues puede, o de Twitter, puede, no, de Elon Musk, puede ser mucho menos fiable teniendo en cuenta que día sí, día también han tenido escándalos de privacidad con la Unión Europea y te están pagando multas por este tipo de cosas. Vale, sí que es verdad que Google y Microsoft también pagan multas, pero son por otro tipo de cosas, son por actividades monopolísticas. Pero el tema es, la clave al final es que sean de fiar y que estén cumpliendo con la normativa. Y aquí por eso los que se están repartiendo el mercado son Copilot y Gemini. Lo que veo a día de hoy es que las empresas lo que hacen es se quedan con la que ya tienen implementada. Si ya estamos pagando un Windows 365, utilicemos Copilot. Si ya estamos pagando un Workspace, utilicemos Gemini. Mi recomendación a día de hoy, Google se está comiendo el mercado de la IA. Los últimos avances, sus herramientas son muy, muy, muy potentes y es la empresa que más está avanzando. Vale, la integración que tiene Gemini dentro de las herramientas como Gmail, como las hojas de cálculo de Google, etcétera, es muy potente y la verdad es que está funcionando muy bien. Y este tipo de herramientas como Notebook LM no dejan de alucinarnos a los que estamos trabajando, en esto. Dentro de inteligencia artificial, el Google AI Studio funciona también muy bien y la verdad es que a día de hoy yo la recomendación que haría si en mi empresa fuese a meter alguna inteligencia artificial de manera corporativa sería, yo me iría directamente a Google, ¿vale? Aún así, yo lo que me encuentro es que las empresas a mí me están pidiendo formación dentro de la parte de Copilot porque es la que tienen incorporada, pero nos encontramos con límites en la implantación debido a que la herramienta pues tiene una profundidad menor a día de hoy. Como indicador también del tema Google, os diré que hace esta semana salió la noticia de que Apple acaba de hacer un acuerdo con Gemini para que Google le dé la base para la inteligencia artificial de sus teléfonos móviles o de sus herramientas. ¿Vale? Hasta ahora vienen trabajando con ChatGPT y de repente están haciendo tratos también con Google. Es para tenerlo en cuenta, ¿vale? De hacia dónde va el mercado y un poco cuáles son los dominadores a día de hoy. Sin embargo, Copilot se está peleando cada vez más con ChatGPT. ChatGPT empezó como una especie de empresa bastante dependiente de Microsoft y ahora se ha ido independizando. Perdonad toda esta parte así más histórica de contaros lo que está pasando a nivel empresarial y nos vamos a cositas prácticas, que no quiero que os aburráis, ¿vale? Vale, ¿qué problema tenemos ahora? El problema no es que la IA nos reemplace, es que lo empiecen a utilizar los otros y vayan mucho más rápido que nosotros, hagan las cosas más rápido y más baratas, ¿vale? Es lo que nos podemos encontrar de que de repente nuestra competencia está utilizando inteligencia artificial y empieza a hacer el mismo trabajo que hacíamos nosotros por la mitad de precio. Y decimos, ¿cómo? Y además vemos que empiezan a comprarse coches más caros y que le va mejor. Y decimos, esto es imposible, yo estoy trabajando 10 horas al día, me está yendo fatal, cada vez gano menos y esta otra gente está yendo mucho más rápido. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la realidad es que si nosotros no metemos inteligencia artificial en diferentes procesos, desde el resumen este correo electrónico al automatizar cosas, estamos perdiendo oportunidades de ir más rápido, de ser más baratos y de llegar más lejos o de añadir servicios a lo que estamos haciendo. Y otros lo van a hacer.
Y cuando lo hagan, van a ir más rápido y más lejos que nosotros y vamos perdiendo competitividad. ¿Vale? Como decía en la canción el rapero que habíamos puesto al principio, es lo que él hablaba de miedo a currar el doble para ganar la mitad. Pues es el problema que nos podemos encontrar si no somos capaces de ir adaptándonos. ¿Vale? Vale, yo aquí en esta reunión, en esta formación, os planteo, de repente os me introducí un concepto, ¿no? Os decía, en la presentación aparecía una cosa que era el plan maestro de inteligencia artificial. Vale, nosotros lo que nos estamos encontrando con las empresas un poquito más grandes o con las instituciones es que aparece este concepto del plan maestro para incorporar inteligencia artificial en nuestras instituciones o en nuestros negocios. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente una cosa es que como autónomos, como emprendedores o como pequeñas empresas, digamos, venga, voy a introducir inteligencia artificial y a mí lo que me interesa es ir rápido. Y tiramos para adelante y casi vamos de puntillas por la parte de temas de privacidad de datos o temas de cumplimientos de normativas, porque decimos, "Mm, es muy gallego esto, decir, malo será que vengan a mí a ver cómo estoy utilizando el chat GPT. Anda que no haber empresas para ir a auditarlas, ¿no? Pero hay empresas a las que van a auditar, ¿vale? Hay empresas que son más grandes o a veces tenemos datos más sensibles o estamos en sectores más sensibles o directamente queremos hacer las cosas bien. Es importante aquí que tengamos lo que se llama es un plan maestro de inteligencia artificial, porque hay riesgos cuando nosotros incorporamos la IA, ¿vale? Cuando nosotros metemos IA en nuestras empresas tenemos riesgos. Lo primero es una cosa que se llama la IA en la sombra, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que aunque nosotros no, digamos, utilizar inteligencia artificial o nosotros no le dejamos un plan para usar IA, no comparto pantalla. Vale. Voy a pasar a compartir ventana. Digo, compartir pantalla entera, que hasta ahora están compartiendo ventana, y lo estaba haciendo así porque muchas veces me voy aquí para ver el chat, ¿vale? Yo voy navegando entre estas dos. Y para que no, para que vierais la presentación siempre lo hacía de la otra manera. Vamos a hacerlo así, ¿vale? Vale, uno de los temas es esto, esta inteligencia artificial en la sombra, ¿vale? ¿Qué significa esto? Significa que aunque el presidente de la Cámara de Comercio no le diga a María, María, esta es la inteligencia artificial oficial, si realmente lo que hace la Cámara de Comercio es decir, no decirle a María nada sobre inteligencia artificial, lo que va a pasar es que María, que viene en las charlas de Damián desde hace tiempo y que ya empieza a controlar la inteligencia artificial, diga, a mí, si no me ponen el chat GPT, me lo traigo desde casa porque me ahorra tiempo, me ahorra dolores de cabeza y yo voy a tener mi ventanita de ChatGPT abierta y voy a trabajar con ChatGPT. Total y absolutamente de acuerdo. Bien, pues ¿qué es lo que pasa aquí? Que aquí estamos un poco en lo que pasaba al principio con el tema de los ordenadores y los móviles que se puso muy de moda, un término que era el bring your own device, ¿vale? Que básicamente significa tráete el móvil de casa o tráete el ordenador de casa, ¿vale? Que la gente, como el ordenador que le dejaban en una porquería, se traía en el portátil de casa o como le dejaban un teléfono patata, se traía su smartphone, ¿vale? Y respondía a los correos desde su smartphone. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que al final la gente en las empresas busca estar cómoda. ¿Vale? Nosotros no tenemos un ordenador que va lento y un móvil patata porque queramos. Al final son los medios que nos ponen. Al final nosotros como empleados lo que queremos también es ir rápido y que las cosas nos cuesten menos. Si puedo no quiero estar 10 horas trabajando, si puedo resolver todo en 6. O si puedo resolver más cosas en 6 que en 9. O evitar simplemente que me duela la cabeza haciendo una tarea que me disgusta, porque al final va a ser peor para la empresa. Va a significar que cuando un cliente me llame, lo voy a poner a parir porque yo estoy harto de estar picando datos que me enfada y me cabrea. ¿Vale? De manera que asumamos que la gente, todos los empleados van a utilizar inteligencia artificial, incluso aunque le digamos que no lo hagan, ¿vale? Porque es natural. ¿Cuál es el riesgo? Que lo hagan en entornos corporativos, que lo hagan en sitios que no son seguros, ¿vale? Que digan, bueno, yo voy a utilizar la de Meta, o voy a utilizar mi cuenta gratis de ChatGPT, o que digan, no, es que me han hablado de que DeepSeek, que la inteligencia artificial china funciona fantástica, ¿vale? Que se vayan, empiecen a compartir información clave en entornos que no sean seguros, o que se descarguen una aplicación que les promete inteligencia artificial y que al final les meta malware dentro de su ordenador, ¿vale? O que directamente metan IA para que haga cosas que a lo mejor esa IA no está suficientemente bien preparada y les elimine información clave, tome decisiones incorrectas, o que directamente, como dije yo antes, ¿no? Le decimos a la IA que nos vaya modificando los precios en nuestra tienda online y lo que nos encontramos es que lo hace mal. Pues tenemos un problemón.
¿Vale? Y esos son riesgos que nos estamos encontrando. Otro, pues es el tema del cumplimiento normativo, lo que se llama la AI Act. ¿Vale? Hay una normativa europea, hay normativas estatales sobre cómo se tiene que utilizar la inteligencia artificial. ¿Vale? Tenemos que asegurarnos de cumplir con esas normativas, ¿vale? Que haya transparencia, que haya auditorías y que haya una trazabilidad de los datos para que cumplamos con las normativas. Esto es verdad en cualquier empresa, pero en el caso de María, ¿vale? Que está utilizando ChatGPT escondidas, es todavía más real. Perdón, María, no voy a dejar de utilizar este ejemplo que conste que yo no sé No, si no María te, utiliza no te ChatGPT, preocupes que hay confianza, tú tranquilo. pero para que le pongáis cara al problema, María está además en la Cámara de Comercio, que es una institución, ¿vale? De manera que las instituciones incluso están más expuestas a este tipo de cosas. De manera que mi recomendación para 2026 a nivel institucional es implementar un plan maestro de implementación de IA en la cual tengáis todo ordenadito y le deis medios a vuestro equipo para que pueda utilizar inteligencia artificial. Vale. Porque tenemos más cosas, tenemos problemas como la alucinación, los sesgos, que confiemos en que ChatGPT o que la IA lo va a hacer bien y que pues de repente comitamos errores, ya sea por sesgos o por alucinaciones. La solución, pues al final, que nosotros tengamos pautas sobre cómo utilizar la IA con nuestra supervisión, que nosotros tengamos pautas sobre cómo utilizar la IA respetando la normativa de datos y que tengamos IAs oficiales que podamos utilizar dentro de nuestro día a día. Cuando os hablo de qué tenemos que tener en un plan maestro de implementación de IA, pues por un lado no tenemos que empezar a lo loco, tenemos que ir viendo cuáles son nuestros procesos. Al final, otro de los errores habituales que cometemos es decirnos, voy a meter IA, tenemos que meter IA en nuestro negocio. Y tiramos para adelante y decimos, yo lo que voy a hacer es, voy a meter ChatGPT o voy a meter la creación de música porque he visto que está de moda ahora, de manera que vamos a empezar a especializarnos todos en música, cuando resulta que lo que tenemos es una clínica dental y que más allá de poder ambientar nuestra sala de espera, tener días de música no nos sirve para nada. Vale, lo primero es que hagamos un diagnóstico de dónde se podría meter inteligencia artificial, que entendamos cuál es la misión de la empresa, cuáles son los procesos, cuál es el equipo que tenemos, pensemos en cuál es el marco ético y normativo al que tenemos que acogernos. Y a partir de ahí empezamos a pensar en tecnología, en ir metiendo, cuando donde vamos encontrando que podemos optimizar mucho tiempo, es donde empezamos a meter la tecnología, o donde podemos llegar más lejos, o mejorar nuestro servicio, hacerlo más rápido. Y empezamos a plantear casos de uso y diferentes escenarios. Formamos a nuestro equipo, generamos un plan de formación para ir gestionando ese cambio, para que las diferentes personas de la empresa vayan sabiendo cómo utilizar inteligencia artificial. Los formamos para evitar que caigan en los problemas de la IA, a utilizarla mejor, a utilizarla más cómodos, porque aquí hay otro punto. Vale, vosotros estáis en esta formación que diréis, bueno, es más aburrida, es más divertida, pero os diré que yo sí estoy intentando dar temas pues, que pueden ser más complejos, más densos, y hacerlo de una manera que sea accesible, ¿vale? Que sea dinámica, que sea una manera que se pueda entender, con ejemplos a veces adaptados a diferentes niveles. Yo una cosa que me encuentro dentro del día a día, cuando hablamos de IA, es que a la persona que no está acostumbrada a trabajar con tecnología le da un perezón, ¿vale? Es como cuando te cambian el programa de gestión de tu empresa y dices, buf, ya está aquí, ya está la jefa o ya está el jefe con sus idas de olla y que en su cabeza funciona muy bien el programita nuevo, pero luego los que estamos en el día a día, esto no nos sirve. A nosotros, a mí déjame con mi programa antiguo, que es el que estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Ese tipo de resistencias son habituales en el sector público, son habituales en el sector privado y son habituales en cualquier gestión de equipos. De manera que hay un punto es que nosotros tenemos que trabajar cuando incorporamos IA en una empresa o en procesos, tenemos que gamificarlo, tenemos que hacerlo divertido, tenemos que darle pequeñas victorias y tenemos que ser capaces de orientarlo para que la gente se implique con el proceso. Y ahí lo que se decía, hay mucho de motivación, hay mucho de gamificación, que es convertirlo en un juego, y hay mucho de tener esa parte de hacerlo con cabeza, de no enfrentarnos a nuestro equipo, sino de asegurarnos de traerlos para nuestro lado. Que entiendan que ellos son los primeros beneficiados porque se van a quitar la tarea pesada de encima. Y cuando hacemos este tipo de cosas tenemos que pensar en que sean escalables, ¿vale? Tenemos que tener métricas y revisar esos casos de uso y esos escenarios para ver cuándo se pueden ir aumentando o cuándo incluso tenemos que ponerlos en pausa o echarlos hacia atrás. Hay veces que decimos, yo voy a automatizar este proceso y nos damos cuenta de que nos hemos equivocado. Hemos elegido un proceso que no se podía automatizar por cualquier motivo, porque quizás
Era un proceso en el cual nuestros clientes valoraban mucho el trato humano y se ha perdido de repente, o era un proceso en el cual había que tomar cierto tipo de decisiones que la IA no es capaz de tomar. ¿Vale? O que decimos es que al final tenemos un índice de errores que nos está haciendo perder dinero y perder clientes. Aquí tenemos que pararnos y mirar para ahí. O que nos damos cuenta de que nos han cambiado una normativa y tenemos que volver para atrás. De manera que tenemos que establecer una serie de criterios para poder enfrentar este tipo de situaciones. ¿Vale? Por un lado, tenemos nuestros objetivos comerciales, no simplemente decir, bueno, voy a meter Copilot, sino que tenemos que pensar que nuestro objetivo tiene que ser, por ejemplo, voy a reducir el tiempo de respuesta del cliente en un 50%, o voy a reducir el tiempo que le dedica María a hacer informes sobre cada una de las formaciones que he dado sobre los proyectos internacionales, lo vamos a reducir en un 50%. Vamos a generarle un prompt a María para que sus informes, sus memorias se hagan de forma automática y ella solamente tenga que leerlos y corregirlos. Pues ese es el tipo de cosas que tenemos que tener en la mente. No decir, bueno, voy a hacer que le voy a poner, que lo que se suele decir es, le voy a poner a María Copilot. Venga, le pago la licencia y ya está. Ya he incorporado inteligencia artificial y pongo inteligencia artificial tachado. ¿Vale? Lo que se está hablando en entornos técnicos es que crear lo que se llama la oficina de inteligencia artificial, tener un equipo o contratar un equipo multidisciplinar que nos ayude en la parte tecnológica, pero también en la parte legal, en esta parte de gestión de las personas que os comentaba, y también que nos ayude en la parte de gestión de negocio. No se suele hablar de que tenemos que tener gente pensando en los datos, gente pensando en la parte de prompt engineering, ¿vale? La parte de tratar con inteligencia artificial y por otro, tenemos que tener una cabeza pensante que esté viendo dónde incorporar y dónde no. ¿Vale? Son tipos de figuras de las que se empieza a hablar. Y se habla sobre todo de mapas de calor, ¿vale? Para identificar cuáles son las tareas repetitivas y los cuellos de botella. Lo ideal es que no incorporemos la IA por incorporarla, es que identifiquemos dónde nos duele más y dónde tendríamos que meter la IA. ¿Vale? Bien, yo os voy a hacer una mini pausa, simplemente, no mini pausa, vamos a seguir ahora que no nos queda mucho tiempo, nos queda media horita, ¿vale? Pero sí, que os voy a preguntar en el chat, ¿vale? Mientras vamos viendo un poquito esta parte de cómo implementarle, cómo traerlo al día a día, antes me hablabais de vuestros negocios, y lo que os voy a preguntar es, la pregunta que os dejo un poquito en el aire, que me vayáis contestando es, ¿cuál es la tarea donde os gustaría metería o dónde os está costando meter inteligencia artificial en vuestro negocio y os gustaría meter? O que me digáis un poquito cuál es el problema que tenéis ahora con la IA o que os gustaría saber, ¿vale? Para que lo podamos tener en cuenta y lo podemos responder ahora dentro de un minuto. Y si os voy a pedir que si no tenéis ninguna duda, ningún problema, por lo menos que me escribáis en el chat para decir, Damián, esto fantástico, lo tengo controladísimo y me estoy adueñando de ChatGPT. Y los que no queréis decir nada, simplemente decís un pulgarito para arriba o un OK, y así sé que no estoy hablando solo, que no es un monólogo, ¿vale? Os lo agradezco porque sé que estoy dando la parte más densa de la presentación y así pues me aseguro de que seguís por ahí. Vale, cuando nosotros implementamos IA en nuestra empresa, lo ideal es que tuviéramos una primera fase de diagnóstico, que identifiquemos qué victorias rápidas podemos tener para hacer pruebas controladas y hacernos una formación básica de seguridad. ¿Qué significa victorias rápidas? Que empecemos a ahorrar tiempo desde el principio, ¿vale? Si nosotros empezamos a incorporar algo y sentimos que es difícil, de que no vemos resultados, nos cuesta. Si entrando en algo que sea muy sencillo y que directamente haga que las personas sientan que están ahorrando tiempo, que están ganando calidad de vida o que las cosas están yendo mejor, ¿vale? Vamos a empezar a coger carrerilla. Por eso lo ideal es identificar dónde están esas victorias rápidas. A partir de ahí lo integramos, empezamos a enseñar a las personas a utilizarlo, vemos que vamos generando nuestra biblioteca de prompts y lo vamos incorporando dentro de la empresa. Y a partir de ahí empezamos a escalar. Vemos si podemos automatizar procesos hechos por inteligencia artificial íntegramente o con personas por medio y vamos empezando a medir los resultados para ver qué cosas nos quedamos, cuáles no y dónde seguimos avanzando. Vale, mira, qué bien que empiezo a tener aquí respuestas, veo que la gente está despierta. Tenemos aquí a Raúl que sigue por aquí, tenemos también a Daniel, tenemos a Sandra, a José, a Mario, a Javier, a Bárbara, a Paula, a Mireia, Beatriz, Elena, tenemos a José Gregorio por aquí.
tenemos varios negocios que nos están hablando. Tenemos a Sandra, tenemos a Monse, tenemos a Iván, tenemos a Eva, tenemos a Jacqueline. Gracias por demostrarnos que estás aquí. ¿Vale? Os voy a ir leyendo después lo que son las dudas, ¿vale? Para ir resolviéndolas. Me quedan unas poquitas diapositivas, si no me equivoco, aquí estamos en la 26 de 30, estamos cerquita del momento de las dudas, así que me voy a quedar con todas estas para que podamos ir resolviéndolas. Vale, mientras tanto, lo que os decía, victorias rápidas. Busquemos cosas que nos den resultados en días, no en meses, ¿vale? Para que cuando la dirección de la Cámara de Comercio le diga a María, María, a partir de ahora dejas de usar ChatGPT para utilizar Gemini, ella sienta que a partir de ahora ya no tiene que estar trabajando con las encuestas haciendo informes con las encuestas de las formaciones, sino que tiene un prompt que se las hace automáticamente y respetando la privacidad de los datos de la gente que le hace las encuestas. No esperéis a tener el plan maestro perfecto, sino que empezad a hacer esas microactualizaciones, ¿vale? Yo os acabo de hablar de que lo ideal es ir teniendo unos marcos normativos, etcétera, pero que eso no os frene. Bien, ¿vale? Lo ideal, lo primero es, si estáis en una institución o empresa, aseguraos de que los datos estén protegidos y a partir de ahí intentad llegar a estas victorias rápidas, ¿vale? Para que dentro de vuestro plan grande empiecen a estar estas cosas, empiecen a estar estas normativas, estos criterios éticos y digamos, esta manera de hacerlo más escalable. Pero lo ideal, si nosotros no vemos resultados, nos paramos. ¿Qué tenemos que medir? Por un lado, eficiencia, las horas que estamos empleando en diferentes tareas, la reducción de tiempos de respuestas a los clientes. Y aquí hay una que aquí no sale escrita, pero que para mí es fundamental, que es la calidad del puesto de trabajo. ¿Vale? Hay una cosa que no se habla en las formaciones, pero uno de los puntos en los que nos puede ayudar la IA es aumentar la calidad de los puestos de trabajo. Vale. Dentro de los puestos de trabajo hay un montón de tareas que nos queman, ¿vale? Hay un montón de tareas que no disfrutamos en nuestro día a día. A día de hoy sigue habiendo un problema importante para captar talento, para fidelizar personas en cierto tipo de puestos en las empresas. Y nosotros, si podemos utilizar la IA para que los puestos de trabajo sean más agradables, mejor, porque vamos a tener a la gente más motivada y contenta. Si le quitamos tareas que no le gusta hacer, vamos a conseguir que estén más motivadas en el resto. Más puntos, calidad. Podemos intentar reducir los errores humanos, ¿vale? Una de las cosas buenas de utilizar inteligencia artificial es que antes os hablaba de ejemplos de formatos. Nosotros podemos configurarla a un nivel de calidad que nosotros damos en un día bueno. A lo mejor nos consigue hacer la IA un informe que tiene una calidad de un 7. Y decimos, ya, esta presentación de esta formación tiene una calidad de un 7, Damián. No es un 10. Tú a veces generas presentaciones que son un 10, ¿vale? Pero hay días en los que a lo mejor no he dormido, estoy cansado, estoy estresado o tengo menos tiempo y va a generar una presentación de un 4 o de un 5 y gracias a la IA puedo generar una presentación de un 7. Nos ayuda a mejorar. Si algún día tengo más tiempo, voy a trabajar a partir de ese 7 y voy a intentar subirlo al 10, pero nos ayuda a mantener un estándar de calidad. ¿Vale? Y por otro lado, la parte de negocio, ¿vale? Podemos medir lo que son métricas de negocio, por ejemplo, la conversión de leads, el tiempo que damos en entregar un producto, ¿vale? Y sobre todo aquí, esta diapositiva de cierre me la propuso Notebook LM, y me gustó la frasecita, dijo, el futuro no se espera, se diseña, ¿vale? Esto se le ocurrió a Google, que nos dijo que la IA agéntica es la nueva infraestructura de los negocios. Tu competencia ya está construyendo su plan maestro. Así que primero define tu oficina de inteligencia artificial en tu empresa. Si eres un autónomo, la oficina de IA eres tú. Lanza tu primer piloto esta semana y empieza a capacitar a tu equipo o a formarte tú para poder implementarla. Vale. O sea que esa sería un poquito la idea. Aquí tenéis mi correo electrónico y mi LinkedIn. Por favor, seguidme en LinkedIn para que os pueda compartir los enlaces de los siguientes cursos de la cámara que vayamos haciendo. Cualquier duda que tengáis me la vais escribiendo ahí. Pero ahora tenemos ese ratito para que pueda responder a vuestras dudas, ir echándole un ojo por aquí. Vale, sí que es verdad que en esta última parte, que esta formación tiene esa sensación un poquito más teórica que las que os tengo acostumbrados, que nos metemos directamente con las herramientas, pero quería daros un poquito una noción en general. Ahora, si queréis, nos metemos en Google AI Studio, en Notebook LM o en la herramienta que os apetezca y vamos haciendo cosas prácticas sobre los problemas que tenéis, ¿vale? Que para eso hemos dejado un ratito ahora al final. Así que mientras me voy sobre el chat. Vale, vamos a ver dónde empecé a preguntaros. Fue más o menos sobre esta hora. Sí,
Yo creo que la última que habías leído es si la presentación fue creada con Notebook LM de Raúl García a las 10:45. 10:45. Vale, genial. Aprox. Vale, pues ahí os contesté. Algunas diapositivas fueron creadas con Notebook LM, ¿vale? Sobre todo, otras ya las tenía de antes, unas fueron creadas con Notebook LM y sobre todo hice muchas presentaciones y fui cogiendo ideas. Mal, al final, uno de los puntos es que nosotros podemos pedirle diferentes enfoques, diferentes tipos de presentaciones y a partir de ir jugando con lo que nos gustaba, diría, ¿vale? Nosotros dentro de la agencia de la parte de marketing digital, ¿vale? Y marketing y comunicación, uno de los puntos en los que estamos trabajando y ayudando a las empresas es en el manual de identidad corporativa para inteligencia artificial. Vale, suena un poquito raro, ¿vale? Pero nosotros generalmente cuando hacemos un proyecto de diseño, diseñamos una marca, lo que se le entrega a las empresas es un manual de identidad corporativa, que lo que le dice son cuáles son los colores que tiene que utilizar, cuál es la tipografía, cómo tiene que utilizarla, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que ahora se está empezando a hacer mucho diseño con inteligencia artificial y el problema es que la IA te genera diseños genéricos, te empieza a generar comunicación, presentaciones, diseños, infografías que son muy genéricos y que no son corporativos. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros ahora? Le preparamos a las empresas manuales de identidad corporativa para inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que incluyen? Prompts para diferentes herramientas para poder hacer, por ejemplo, las presentaciones adaptadas a nuestra identidad corporativa. ¿Vale? De manera que si nosotros elaboramos un prompt desarrollado en el cual indicamos estas tipografías, esos colores, cómo hacer las estructuras, cómo hacer la comunicación, qué tipo de imágenes utilizar, qué tono utilizar, etcétera, etcétera, nosotros lo que hacemos es eso, manuales de identidad corporativa para IA. Incluimos desde el cómo se habla hasta el cómo diseñar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y eso nos ayuda a poder utilizar este tipo de herramientas de una manera mucho más afinada. Porque no sirve de nada que me den un diseño genérico si yo luego voy a tener que rehacerlo para adaptarlo a mi marca. Vale, vamos allá con las dudas que teníamos. Vale, aquí esto pasaremos el Sergio. Vale, vamos a ver. Si hay alguno arriba, por favor. Vale, yo creo que me voy a poner aquí. Muy bien, voy a empezar con Paula Alonso. Vale, me gustaría saber los pasos que se deben seguir para poder contestar mails de una manera asistida por inteligencia artificial. Vale, a la hora de contestar mails de una manera asistida por inteligencia artificial, yo te diría que empieces yo lo que siempre recomiendo es empezar por la manera más fácil y más natural. Vale, que es que tú te acostumbres a la hora de contestarlo, antes de leerlos, pedirle a Google que te los resuma y pedirle o al Google o a la herramienta que estés utilizando, ¿vale? Para esto nos sirve en Copilot, nos sirve ChatGPT o nos sirve Gemini. Y para mí, el primer paso es que os acostumbremos a enviarle esos textos y pedirle que nos los resuma, ¿vale? Y que poco a poco nosotros nos vayamos escribiendo un prompt, ¿vale? Una configuración sobre cómo ir respondiendo a cada tipo de correo, ¿vale? Es decir, darle criterios para responder esos correos, ¿vale? Una vez que nosotros vayamos trabajando ese prompt, que podemos ir copiando y pegando, vamos a estar viendo cómo la IA nos va generando esas respuestas, ¿vale? Vamos a ir mejorando ese prompt. La idea para mí nunca es automatizar y salir del bucle antes de tiempo. Para mí el primer paso sería ese. A partir de ahí, a partir de que tienes ese prompt, dependiendo de qué herramienta tengas, por ejemplo, si tienes Google, podrías llegar a hacer las respuestas automáticamente con Gemini. O si no, pues directamente pondrías con N8N automáticamente que los correos electrónicos sean procesados por una IA que procese una respuesta en base a un prompt y que a partir de ahí nos devuelva la respuesta, por ejemplo. ¿Vale? Pero para mí el paso uno, acostúmbrate a hacerlo manualmente. Yo suelo trabajar con dos ventanitas abiertas, una con la IA y otra con la ventana con la que estoy trabajando, y a partir de ahí, pues voy copiando y pegando cosas. ¿Vale? José Gregorio, hola, un placer, soy carpintero autónomo. Me gustaría saber si puedo implementar la IA para el diseño de muebles, armarios, suministrando medidas de espacio. Vale, aquí tenemos un punto, ¿vale? Yo te voy a dar ejemplos, José. Yo para temas de métricas todavía no lo estoy utilizando, ¿vale? Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, tengo
tengo un cliente es una empresa que se dedica a temas de granito y nosotros estamos preparando infografías sobre posibles ejemplos de aplicaciones, ¿vale? Simulaciones, fotografías, eso hechas por inteligencia artificial, en la cual metemos diferentes tipos de granitos en diferentes tipos de decoraciones, de interiorismos. Algunas generadas por inteligencia artificial, las propias fotos y otras simplemente cogemos una foto de un interiorismo y lo adaptamos para meter por inteligencia artificial esto. No trabajamos con medidas, pero sí que nos permite hacer simulaciones. Y ahora mismo tenemos una empresa de instalación de salvaescaleras a la que le estamos haciendo un plan de implementación de inteligencia artificial. Y pues hay dos temas claves que nos han pedido, que uno es que los comerciales puedan sacar una foto de la escalera y automáticamente se pueda ver cómo quedaría el salvaescaleras dentro de esa escalera. Vale, esto lo hacemos a nivel informativo y a nivel comercial. Vale, pero sí que es verdad que ellos, una problemática que me trasladan es pues una parecida a la tuya. Es, por ejemplo, lo que están buscando son herramientas de fotometría que les ayuden a medir todo al detalle. Vale. Eh, Ahora mismo nosotros estamos haciendo un paneo de ese tipo de herramientas, o lo tenemos previsto, pero para temas de medición hasta ese punto, a día de hoy no te sabría recomendar ninguna. Vale. Yo a día de hoy, mi sensación es que la IA no está todavía en ese punto, pero nosotros tenemos pendiente investigar el tema de fotometría para ver si puede avanzar por ese lado. Vale, perdona que te haga esta respuesta un poquito genérica. Más cosas, Sandra. Me gustaría saber los pasos que hay que dar para asignar gastos al medio de transporte en concreto. Mm, y aquí explícame un poquito más, Sandra, si puedes ahora en el chat y luego llegamos hasta ahí, ¿vale? Si puedes darme el ejemplo concreto y te lo digo. Yo de momento lo que te diré es que nosotros lo que hacemos es que dentro de ese análisis de gastos, ¿vale? Sí que le pedimos que lo asigne a la cuenta correspondiente, ¿vale? Si es un gasto de peajes, tenemos una columna que lo asigna a desplazamientos, o si es un gasto de parking, o si es un gasto de Solred o de gasolina, quiero decir. Vale. Montserrat, comparativa de costes por proveedor. Vale, fijaos que eso es un dato un poco genérico. Vale, al final, si a mí dices comparativa de costes con proveedor, yo lo que pienso es, eso te lo puede dar tu programa de contabilidad. Aquí hay un tema que tenemos que pensar cuando trabajamos en IA y que es uno de los puntos donde englobamos, parece que la IA es un poco todo. Tenemos que tener en cuenta que, por un lado, hay software que nos resuelve cosas, ¿vale? Yo lo que siempre digo es, la IA no es una tabla de Excel. Nosotros podemos usar una tabla de Excel y que la IA nos ayude con cierto tipo de cosas, pero la IA no sustituye ni una tabla de Excel, ni a un programa de contabilidad para nuestra empresa, ni a un programa de gestión de nuestra empresa. ¿Vale? La mayor parte de las cosas, muchas veces, si nos planteamos, a mí me gustaría tener datos más claros sobre mi empresa, quizás lo que nos haría falta es mejorar nuestro programa, contratar una herramienta de Power BI o tener un Excel mejor trabajado. Vale, aquí de buenas a primeras, a la hora de pensar que la IA es algo que nosotros en nuestros flujos de trabajo tenemos que utilizar solo cuando tenemos un problema que solo lo resuelve la IA, ¿vale? Que no se resuelve de otra manera. Tened en cuenta que cuando nosotros creemos un flujo de trabajo en el cual esté la IA por medio, cada intervención de la IA nos va a costar dinero. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, en N8N vais a tener que trabajar con una API, ¿vale? O en Google Studio tendréis que trabajar con una API que puede tener un poquito de uso que sea gratuito, pero si lo vamos a usar de forma intensiva, vamos a tener que pagar por cada uso. ¿Vale? No son importes grandes, pero la realidad es que si nosotros tenemos un software que lo hace de manera repetitiva, nosotros somos propietarios y no vamos a tener que pasar por caja con OpenAI o con Google, pues bueno, mejor. ¿Vale? Así que uno de los puntos claves, la IA no está para sustituir a otras herramientas, sino para potenciarlas en lo que decíamos, en un nodo en el que solo puede estar la IA. Eva me dice tareas administrativas repetitivas, el que ya está utilizando para eso. Ah, vale, quizás aquí Monse no estaba diciendo para qué lo estaba utilizando. Vale, pues perdona, Monse, que acabo de soltar esta respuesta sin que viniera a cuento. Vale, Daniel lo está utilizando para generación de contenido. Vale. Para posicionarme en la redes, me interesaría usar sistemas más automatizados. Pues ahí N8N es un poquito uno de los temas que nos puede ayudar. Vale. Silvia lo usa para la actualización de precios, costes, sí que es alucinante.
José nos dice que es complicado utilizar la IA en su actividad, aunque poco a poco se va pudiendo hacer. Al menos le ayuda a traducir normas y estilos de otros idiomas. Bueno, eso es increíble. Lo del tema de los idiomas es fantástico. Cosas que podemos hacer. Podemos cargarle manuales e instrucciones en otros idiomas sobre temas que no controlamos y hacerle preguntas directamente sobre eso. Y allí funciona muy bien. Miguel Ángel le gustaría utilizarla en análisis de datos y búsqueda de información de cómo otros han afrontado un tema en concreto. Vale, aquí uno de los temas que es importante cuando nosotros lo utilizamos para búsqueda de datos o como para tratar muchos datos, eh, que hay un curso un taller muy interesante que hicimos hace poco en la Cámara, no sé si estuvisteis, que era sobre el tema de alucinaciones a la hora de tratar datos. ¿Vale? Si podéis hacer análisis de datos con Excel, no utilicéis la IA. ¿Vale? La IA, cuando le estamos pidiendo que analice datos muy grandes, tiende a alucinar mucho, ¿vale? Si hace autorresúmenes, hace trampas o utiliza atajos a la hora de gestionar la información y es muy proclive a darnos alucinaciones. La IA es muy interesante para tomas de contacto con información, ¿vale? Con tomas de contacto con las fuentes o o hacernos resúmenes o hacernos cosas muy concretas. Para análisis de grandes datos, para darnos métricas muy especializadas, nos meten problemas, ¿vale? Y meten problemas a grandes consultoras porque llega un momento que se puede llegar a inventar datos, hace cosas bastante raras todavía a día de hoy, ¿vale? Así que tened mucho cuidado en esa parte. Uno de los problemas que me gustaría resolver, nos dice Daniel, es la automatización de la gestión y optimización de almacenamiento en la nube, librería interna, mientras se cumplen todas las reglas del GDPR, en el entorno de Microsoft 365. Vale, la verdad es que eso es un caso así bastante concreto. Vale, pues es digamos, un tema técnico que habría que desarrollarlo así en concreto, identificar el problema, identificar cómo se puede abordar y a partir de ahí también cuál es en qué sentido influye la normativa y a partir de ahí pues hacer un poquito un plan de acción. Vale, Laura nos dice, ¿cuál es la mejor herramienta que puedo utilizar para hacer proyecto presupuesto decorativo, notebook, Canva? Eh, Vale, aquí pues por ejemplo, te cuento qué tipo de cosas hacemos nosotros, ¿vale? Nosotros la parte de presupuestos los seguimos haciendo con nuestro programa de contabilidad. Tenemos identificados nuestros productos, lo hacemos con el programa de contabilidad, pero para la parte de presentaciones estamos jugando ahora mismo, con Notebook LM junto con Canva. Vale, Notebook LM nos da ideas de diapositivas y las hacemos más corporativas o hacemos modificaciones utilizando la versión Pro de Canva. Vale, que nos da muchas herramientas de ella que funcionan muy bien. Pero es para la parte visual. Vale, y para la parte de redacción estamos utilizando ChatGPT. Hacemos como un mix, digamos, de este tipo de cosas. Vale, Dori nos dice que se tenía que desconectar, que si podéis enviar la presentación. Todos los que hayáis asistido, rellenéis la encuesta que os va a mandar María, vais a recibir al final la presentación, ¿vale? Que ya la tiene la Cámara de Comercio, os la va a poder pasar para que tengáis ahí toda la información. Daniel nos dice que le gustaría ver algún ejemplo de Notebook LM. Vale, vamos a poder verlo. Voy a ver si hay respuestas rápidas para contestar y si no, nos vamos a Notebook LM. Lingua Jim nos dice que le pregunta a la IA cómo implementar la IA en mi empresa y en los diferentes puestos. Se puede hacer, pero ¿qué es lo que sucede? Si nosotros hacemos preguntas genéricas, vamos a recibir respuestas genéricas. Vale, aquí lo que tendríamos que hacer es preguntarle a la IA para implementar IA en nuestra empresa, nosotros tenemos que darle los criterios, nosotros tenemos que decirle qué cosas son importantes para ti, qué cosas son importantes para tu empresa. Al final tú puedes ir trabajando con la IA para ir generando este plan de implementación de IA, pero recuerda que tienes que contarle muchas cosas sobre ti, tienes que trabajar bien los prompts y es un proceso que tienes que ir haciendo muy poquito a poco. Si tú le lanzas una pregunta genérica sin darle contexto normativo, contexto de quién es tu empresa, contexto de qué es importante para ti, cuál es la misión de tu negocio, cuál es tu cliente ideal, qué cosas va a valorar, etcétera, etcétera, te va a dar respuestas genéricas que no son aplicables. ¿Vale? Yo siempre hablo de que hay un prejuicio que cuando alguien nos envía alguna cosa decimos, me estás enviando algo hecho por ChatGPT o esto me lo hiciste por IA y es una porquería y es súper genérico. Eso es porque tenemos una tendencia a utilizar la IA de forma genérica. Si nosotros le escribimos de forma genérica o pedimos las cosas de forma genérica, el resultado es genérico, presentamos cosas genéricas y llevan la etiqueta de, me has lanzado hecho por algo por IA. Para irnos a un ejemplo anterior, el comentario que el profesor le hizo a Sofía después de enseñarle las diapositivas de presentación y hacerlas con ellas fue, Sofía,
qué cuento tan bonito que te ha hecho tu papá. ¿Vale? De manera que probablemente si es una persona que no está acostumbrada a utilizar esas herramientas, lo que habrá dicho es, claro, es que el papá de esta niña es, debe ser diseñador, publicista y se dedica a este tipo de cosas, qué pasada de trabajo que le ha hecho, qué locura. ¿Vale? Y la realidad es que lo que tendría que haber dicho es, Sofía, qué bien utiliza la IA tu padre, o, o lo que sea, ¿vale? Pero lo que me refiero es que si nosotros hacemos bien las cosas, la gente no se queda con el hecho de que esté hecha con I o no, se queda con el resultado, pero si hacemos cosas, si preguntamos de forma genérica, tenemos resultados genéricos. José Manuel, apoyo el mensaje de recomendar manuales, publicaciones, tutoriales, etcétera, para mantenernos actualizados, porque los que no somos expertos a veces estamos un poquito perdidos, ¿vale? Pues la verdad es que no sabría qué recomendaros, ¿vale? Os diré que en temas genéricos, yo dependiendo de cada punto, voy consumiendo medios diferentes, ¿vale? Desde digamos, no estoy siguiendo un medio concreto. Os diré que yo, por ejemplo, escucho un podcast en italiano de tecnología que me encanta desde hace más de 10 años y por lo general el resto de cosas pues sí que voy siguiendo a diferentes medios, ¿vale? Sobre todo lo que estoy viendo siempre es que se está hablando por las diferentes empresas que lideran temas de IA y hago un poquito de rastreo por ahí. Eh, pero la verdad es que no sabría recomendaros temas de formación concreta, más allá de que seguir asistiendo a todas las formaciones de la Cámara y decirle a María sobre qué queréis que hagamos las siguientes. Eh, Perdonad. Linguagin me pregunta sobre manuales de identidad corporativa para IA, que es interesante. Creo que eso lo hemos explicado. Si tenéis más dudas, preguntadme, pero sí que es verdad que es algo que para nosotros es nuevo y que estamos implementando ahora con empresas. Raúl nos comenta, por tema de seguridad, ¿recomiendas usar Microsoft Copilot, Google Workspace y no ChatGPT? Yo creo que ChatGPT Teams, o lo que ahora se llama ChatGPT Business, lo podéis utilizar sin problema, ¿vale? Sí que es verdad que lo que diría es que si estamos trabajando a nivel institucional, estamos trabajando en sanidad o tenemos algunos puntos críticos con tratamiento de datos, lo estudiaría un poco, ¿vale? Sabemos que, por ejemplo, un Office 365 o un Google Workspace por defecto van a cumplir con casi todas las normativas. ChatGPT no deja de ser una startup que más o menos va improvisando un poquito por el camino. También os diré que ChatGPT está haciendo cierto tipo de cosas como retrasar el lanzamiento de ciertas herramientas o funcionalidades en Europa, que claramente eso lo que nos está indicando es que intentan ir con pies de plomo y no cuidar esa reputación pensando en estar compitiendo en el entorno empresarial con Microsoft y con Google. Para mí, yo iría de primeras con cualquiera de esas tres, pero sí que es verdad que si ya estamos con Microsoft o ya estamos con Google dentro de nuestra empresa, lo que se hace más natural es utilizar la que está asociada al plan de trabajo que ya tenemos. Sandra me decía que se refería a si en una factura de repuestos tiene datos de varios de vehículos, cómo puede asignar cada gasto a cada vehículo. Vale, este es un caso muy concreto, ¿vale? Que realmente nosotros, por ejemplo, en los casos de consultoría, auditoría con este tipo de cosas, yo lo que te recomendaría de buenas a primeras es que tú le lances una factura de estas a la herramienta de que estés utilizando y le preguntes directamente, quiero conseguir esto, ¿cómo podría hacerlo? ¿Vale? Y a partir de ahí, a partir de esa conversación, le puedes decir, interactúa como si fuese Damián, que es un técnico de automatización utilizando inteligencia artificial. Y a partir de ahí entras en esa conversación para ir viendo cómo se puede ir haciendo. Vale, no lo hagas con un prompt genérico, sino que pídele que primero identifique cómo es el proceso, que te cuente cómo lo va a hacer, ir depurando con él ese proceso, paso a paso, explícale cómo lo harías tú cuando lo haces manualmente y a partir de ahí pues intentas generar un prompt para que lo pueda hacer de forma autónoma. Y a partir de ahí lo pruebas, vas viendo qué resultados te da y solamente cuando lo tienes, cuando te da ya un porcentaje de éxito muy alto, pues a partir de ahí puedes valorar automatizarlo. ¿Vale? Raúl, ¿nos puedes mostrar cómo hiciste el flujo de Google AI Studio? Como señalaste, pues mira, ahí me voy a ir un momentito para la herramienta, ¿vale? Para que veáis. Realmente uno de los temas que os vais a encontrar ahora es que vosotros si tenéis Gemini si estáis en Google Workspace, pero nada, os vais a encontrar con cosas
como que ya vosotros dentro de vuestras facturas, ¿vale? A ver, me voy a ir a alguna que no se esté viendo, que esté vacía. Vale, pues aquí, por ejemplo, aquí vosotros, cuando estáis trabajando con una hoja de Excel, tenéis aquí un tema que se llama extensiones, ¿vale? Los que estáis trabajando con macros, pues ya sabéis que aquí tenéis cosas para automatizar con temas de macros, y hay una cosa que se llama Apps Script, ¿vale? Nosotros cuando entramos en Apps Script, lo que estamos haciendo aquí, Apps Script, es al final programación, ¿vale? Nos deja meter código que podemos asociar al entorno de Google del workspace de Google. Y realmente yo aquí lo que hice fue ir metiendo dentro del App Script un código que me iba haciendo esa funcionalidad. ¿Cómo fui generando ese código? Pues os diré que yo ese código lo fui generando trabajando con Gemini. ¿Vale? El código lo fui escribiendo Gemini. Yo le dije, tengo este problema, tengo esta tabla, quiero hacerlo de esta forma, y fui trabajando con él el código. ¿Vale? Fui guardando copias de seguridad de ese código, lo fuimos trabajando, lo fuimos revisando juntos. Y os diré una tendencia que suele hacer la IA cuando trabajamos con ella, ¿vale? Es que a veces puede tender a modificar cosas del código que no le hemos pedido, puede tender a simplificarlo, ¿vale? Así que os diré que guardéis siempre esas copias de seguridad del código y que os acostumbréis a meteros a meter en el prompt, modifica solo lo esencial, no resumas información, ¿vale? Porque, por ejemplo, cuando trabajamos con IA, hay un punto en el que puede fallar, que es en modificar el prompt que vosotros habéis trabajado para que lo utilice con la IA. Si lo modifica, de repente el flujo va a dejar de funcionar porque la IA nos va a dar respuestas distintas. Os diré que eso, por ejemplo, fue un proceso bastante complejo, de bastantes horas, pero ahora nos está ahorrando un montonazo de horas, ¿vale? Y al final lo fuimos haciendo hablando nosotros con la IA. No le dijimos a la IA, hazme esto y resuélveme este problema, porque sola no es capaz de resolverlo. Nosotros tenemos que ir haciendo un peloteo, decirle cómo queremos que funcione, ir revisando con ella qué mejoras se pueden hacer, ¿vale? Pero que sepas que dónde estuve trabajando, aquí. ¿Qué pasa? Luego esto, ¿qué te va a pedir? Que entres en el Google AI Studio, que a partir de ahí le... ¿qué te iba a decir yo? Una vez que entras en el Google AI Studio vas a tener que crear una API, vas a tener que asociar las diferentes APIs a diferentes herramientas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es un proceso pues un poquito más técnico, ¿vale? Pero bueno, más o menos se hace por ahí. Vale. Marianne, diseñadora web con Joomla y WordPress. Le gustaría saber cuál de las IAs podría implementar en desarrollo web, tanto desde el punto de vista de diseño como de la programación. Vale, pues vamos a ver, aquí te digo nosotros cuál utilizamos. Yo realmente con la parte, nosotros hacemos mucho diseño web, ¿vale? Nosotros trabajamos mucho con WordPress y con Elementor, ¿vale? Dentro de WordPress y Elementor, Elementor se está metiendo mucho en la parte de IA, ¿vale? Elementor está intentando avanzar a que cada vez más puedas diseñar tu web haciendo prompts, ¿vale? Han desarrollado una herramienta que se llama Engie, si no me equivoco, si no recuerdo mal, que directamente tú le pides cambios en la web y te los va implementando. Pero sí que es verdad que nosotros a día de hoy todavía la seguimos diseñando bastante, la seguimos diseñando a mano. ¿Vale? Para mí, yo estoy convencido que la tendencia de mercado es que cada vez más eh, tú vayas generando el contenido, generando el diseño con IA y a partir de ahí le digas una herramienta tipo Elementor, móntame este diseño como página web y que te lo haga, o que directamente en un par de prompts te escriba el diseño. Y no estoy muy seguro de cuál es nuestro rol ahora a los que vendemos páginas web. Sí que es verdad que es un mercado que está cambiando muchísimo, que a día de hoy es vital contar con un diseñador web como tú. El caso es que las herramientas están haciendo muchas cosas y tenemos un poquito que posicionarnos y que diferenciarnos, ¿no? Y sobre todo hacer entender a la gente que una web es mucho más compleja que meter un diseño online, ¿vale? Que hay muchas cosas por detrás, hay temas de SEO, hay temas de código que hay que cuidar y que aunque se vaya a utilizar con inteligencia artificial, tiene que haber una persona detrás que controle y que entienda qué es lo que se está haciendo. Daniel, ¿hay previsión de hacer otro curso de prompting para diferentes herramientas? Pues pedid que seréis escuchados. Sí, de Eh, hecho, disculpa, Damián, os he comentado a todos en el chat que, por supuesto, enviarnos vuestras sugerencias
para las formaciones, porque también gracias a eso nosotros pues vamos a poder ir viendo más o menos en qué estáis interesados y es bueno para todos, o sea que sin problema ninguno. Podéis utilizar la ficha de asesoramiento que pone ficha de asesoramiento, pero que bueno, que os comenté antes, que obviamente no tiene ningún tipo de peligro ni nada que se le parezca, simplemente sobre información, no os estáis anotando a nada, no estáis diciendo que queréis nada, simplemente nos enviáis vuestras sugerencias, vuestras preguntas y a partir de ahí pues nosotros no tenemos problema ninguno en ir haciendo las formaciones que a vosotros os parezcan interesantes, o sea que no solo os apoyamos, sino que como dice Damián, sí, por supuesto, pedírnoslo. A mayores os he adjuntado el enlace donde podéis ir conociendo todas nuestras próximas jornadas. Iremos poniendo muchas más, con lo cual a partir de ahí os animo a todos a que sigáis participando y nos lo sigáis diciendo, por supuesto que sí. Muy bien, yo aprovecho, que decir, ya voy a aprovechar el momento promoción para recordaros que aquí está mi perfil, que me busquéis en LinkedIn, los que estéis en LinkedIn, me añadís como contacto, ¿vale? Para que pueda seguir contando este tipo de cosas. Y pues nada, pues también si me podéis dejar algún comentario sobre si os ha gustado la formación, os lo agradezco un montón, ¿vale? Mientras sigo respondiendo las dudas que podéis tener. Bueno, por aquí veo que hay mucha gente que está hablando de este tema de prompting o ideas de protocolos de implementación por departamentos en pymes. A ver, lo que decíamos aquí es que es súper amplio esto y cada vez se ramifica más. ¿Vale? Antes nos comentaba aquí el tema de Google Studio. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, se pueden hacer cosas muy, muy, muy técnicas o muy que nos podríamos meter a estar utilizando la IA para generar código, ¿vale? Podemos utilizar la IA para generar diseños, podemos utilizar la IA para generar mil millones de cosas. Por eso sí que es verdad. Lo que os voy a decir es que escribáis las cosas que más os apetecería saber y a partir de ahí un correo a María o a mí a damian@allmygpt.com, ¿vale? Y con eso preparamos la agenda de contenidos de cursos de este año en la Cámara. Bueno, ¿qué más cosas tenemos por aquí pendientes? ¿Me ha saltado alguna pregunta? Se nos ha ido el tiempo para ver tema de ejemplos, pero nos has dejado muy motivados. Muy bien, Raúl. Os agradezco un montón cuando participáis en el chat porque que sepáis que hay momentos en los que uno está hablando, que de repente estás haciendo una parte un poquito densa en la presentación y dices, los he dormido a todos. Ya está, nos hemos perdido. Ya he empezado a hablar que sí. He empezado a hablar de normativa y ya se ha dormido todo el mundo. O he empezado a hablar de planes maestros, inteligencia artificial y se ha vuelto denso. A ver, son cosas importantes, son cosas interesantes, dependiendo del punto en el que estemos. Para mí es interesantísimo desde el momento en el que lo utilizamos para que nos ayude a resumir un correo electrónico o a ahorrar una hora de trabajo en cualquier tontería, a la parte de automatizaciones, a la parte normativa. Es que es un mundo bastante amplio, pero el punto es que en cada detallito en el que vayáis avanzando, ahorráis tiempo, ahorráis energía, ganéis en productividad. Es como una bola de nieve. Vamos a ver, en cuanto empezamos a lanzarla, vamos incorporando un montón de cosas positivas. ¿Vale? Yo por mi parte, pues estoy viendo aquí que, bueno, que no, muchísimas gracias a vosotros. Ahora haré la presentación final. Dice que sí, que claro, que demasiado densa. Al comienzo, que vosotros no estabais, entre Damián y yo comentamos que a mí misma, y eso que venimos haciendo las formaciones desde hace pues un año en inteligencia artificial, a ver, a mí misma muchas veces se me hace bolita, porque es verdad que hay un montón de cosas por aprender, todos los días salen cosas nuevas y es verdad que estar al tanto de todo, pues muchas veces se nos complica. Creo que es un tema muy interesante, con lo cual todo lo que podamos ir viendo, ir haciendo y haciendo formaciones, pues para nosotros también estupendo e ideal. Damián es verdad que es un crack y nos ayuda siempre un montón, pero sí que es cierto que yo animo igual a todo el mundo, igual que a mí misma, me animo todos los días porque sí, es verdad que se puede hacer demasiado denso, pero ya la inteligencia artificial en sí, a partir de ahí, pues ya lo que sean los cursos a mayores. Pero claro, por supuesto que es interesante y denso. Muy bien. Una cosita, muchas gracias por tus palabras, María. Mira, una cosita que la que me he dado cuenta, le tienes que pedir a Diego que me pase
la presentación, el vídeo antes de subirlo, que tengo que de nuevo que recortar cosas, que No te, no, en no las te capturas de preocupes. pantallas se me colaron ahí APIs o datos protegidos que no debería, de códigos de APIs y cosas así Bueno, si que te sirve de- por mi parte, no me he dado cuenta. Espero que el resto no, no. tampoco. ¿Qué Y de pasa? Que todas formas, una vez que queda grabado, pues por eso, antes de que se no, suba la no. grabación, pues tendré Diego, que de todas retocar. formas, aunque no esté presencial en cuanto a pantallas y que nos está escuchando, de todas formas, ahora yo que daré finalización a la jornada, se lo comento y sin duda que lo hacemos así. Nada, pues antes de finalizar, simplemente os quiero agradecer, bueno, por supuesto a ti, Damián, que siempre es un lujo compartir toda la información y todos los conocimientos que tienes conmigo y con el resto de asistentes. Recordaros que las herramientas digitales son solo un punto de comienzo y de partida para poder sacar todo adelante. Gracias a todos, a todas por estar ahí. Aprovecho ya directamente para deciros que, como os recordé al principio, nos preguntáis que qué hay que hacer para que os enviemos la grabación. Al finalizar esta jornada os vamos a mandar una encuesta. En cuanto la recibamos cubierta, ¿vale? Os mandamos directamente la ponencia y el vídeo. En principio, darnos durante mañana o el lunes, probablemente sea el lunes, ¿vale? Porque ya estamos a jueves, pero no os preocupéis que en cuanto os enviemos todo, os lo mandamos directamente porque Damián además nos ha dado su permiso. Comentaros lo dicho, todas sugerencias, todas las dudas que tengáis, todo lo que necesitéis, estamos aquí para ayudaros. Muchas gracias por haber participado en esta formación. Seguiremos haciendo formaciones, seguirán siendo también de inteligencia artificial. Si se os ocurre algún tema mayores, estamos aquí, pues por supuesto, para poder facilitarlo y que nos vayamos formando todos. Y por mi parte, nada, Damián, como siempre, un auténtico placer. Hablamos ya después ahora tú y yo para solucionar No, el no hay tema. problema. Y Ya me ha pasado más veces, así que sí, ya tenemos. no te preocupes, vamos muy rápido, es como la inteligencia artificial, entonces de vez en cuando hay que hacer pequeños cortes, pero no hay problema ninguno. No, Un es que placer como yo en inmenso. las formaciones intento meteros hasta la cocina y que podáis ver todo, pues al final a veces me paso de frenada. No, no te preocupes que lo revisamos ahora. Muchas gracias a todos y nada, en breve finalizaremos, Damián, lo que quieras. Pues Por final para muchísimas ti. gracias. Nada, yo lo que os digo, la verdad es que a mí me encanta poder mantener el contacto con la gente que asiste a estas formaciones, ¿vale? Si podéis escribirme a través del correo electrónico, o añadirme a LinkedIn, ¿vale? Si me añadís a LinkedIn sería fantástico para poder mantener ese contacto y poder daros seguimiento. Y pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestras palabras, ¿vale? Y por participar en el chat, leeros, la verdad es que motivo un montón, ¿vale? La verdad es que disfrutamos un montón de estas formaciones y es también gracias a esa participación que hacéis. Así que nada, muchísimas gracias a todos, a María por invitarme una vez más y muchas gracias a todos los que estáis asistiendo y que habéis participado tanto. Gracias, chao. Bueno, pues me marcho ya también.